Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un día más al canal. Como sabéis los que me seguís por aquí, si no os lo cuento yo ahora, de vez en cuando tenemos una sección dentro del diferente contenido que hago aquí en el canal que se llama Sentados, que es, bueno, nace con la idea de que algún día sea una charla, ahora es más bien a nivel de entrevista, porque la otra persona que hay al otro lado siempre es reconocida en algún ámbito y a mí, como siempre digo, pues me conoce mi madre y mi abuela y poco más. Pero bueno, en este caso la persona que hay al otro lado me conoce de hace un tiempo y entonces también le he dicho que cualquier cosa que quiera preguntarme o decirme a nivel personal que pueda hacerlo en cualquier momento. Y bueno, y ahora, bueno, como siempre recordaremos por qué se forma este canal, por qué lo monto. Quiero agradecer como siempre a la gente de abonodigital.com, a la gente de Canseco Cerámicas, a la gente de Villarreal Veterinaria y también Ingeniería de Mavic por colaborar con su patrocinio y sumar, y al Uframe también, y sumar fondos para la investigación médica y para que el canal pueda seguir en marcha y adelante. Y hoy tengo a alguien que me hace mucha ilusión. Además, hace tiempo que me faltaba, tenía que retomar el tema de sentados de esta sección. Y además quiero a partir de ahora, pues si puedo, tener, pues ojalá cada mínimo cada 15 días a alguien. Y hoy tengo al doctor José Alcamí, a ver si digo bien todos los cargos. Es investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid, de la Unidad de Inmunopatología del SIDA, coordinador de la Red Española de Investigación en SIDA, RIS, y director científico de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona. Aparte, bueno, pues es virólogo de profesión, y si no hará algo que me corrija. Y bueno, pues como a otras personas del ámbito de la salud y en general un poco a la población, pero a él especialmente más, la pandemia nos ha secuestrado un poco a todos y a él pues también se le ha requerido sus dotes para hacer frente a esta pandemia, y como virólogo pues ya no solo a nivel de laboratorio, sino incluso a medios de comunicación, para explicar un poco desde dentro cómo está sucediendo y cómo ha ido sucediendo todo. Así que bueno, no me enrollo más. Eso sí, pues por todo lo que hace por la sociedad y por la ciencia, e incluso por nosotros como asociación, pues le debo reverencias y le debería hablar de usted para arriba, pero yo con él hablo como Pepe y pues quedaría un poco impostado aquí ponerme un poco de otra forma, así que le voy a saludar y, doctor Alcamí, Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, sí, por supuesto, ya llevamos varios años no conociéndonos y bueno, yo creo que me alegra mucho estar en este nuevo canal, ¿no? Y intentar comunicar un poquito todo el trabajo que hacéis vosotros y que intentamos hacer en el laboratorio. Sí, O sea, pues muchas gracias, y como decía, además quedaría un poco impostado si por privado te digo, hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Decir aquí, no sé, quedaría un poco raro, ¿no? Nada, bueno, sí, claro, en este caso sí que antes he hablado en anteriores veces he hablado con Eva H. Abli, que bueno, nos seguimos por redes sociales y demás, pero no me conocía. Jugador de Villarreal, que me conocía pues de vista y tal. Pero sí, tú me conoces un poco más. ¿Cómo nos conocimos y qué tenemos en común? Cuéntales tú a la gente que nos está viendo. bueno, a ver, un poco el motivo de conocernos no es un motivo alegre, ¿no? Porque es una enfermedad, ¿no? Esto es un poco el contexto. Pero es verdad que una cosa es las enfermedades, otra cosa son los pacientes bueno, que las padecéis, ¿no? Y que las vivís. Y esto, a mí, yo vengo de la experiencia del SIDA, ¿no? Entonces, pues el SIDA es una enfermedad también muy dura, muy terrible, pero yo he conocido digamos, gracias, entre comillas, a esto, pues a personas que han sido importantes en mi vida, a personas, digamos, que le han puesto cara y ojos a esa enfermedad. Y yo creo que este es un aspecto muy importante, ¿no? El cómo nos conocimos, bueno, esto empezó de una manera un poco novelesca, pues una mañana de madrugada en el Instituto de Salud Carlos III sonó un teléfono, ¿no? Y esto empezó así, la realidad. Entonces, en ese teléfono era el de mi despacho, yo iba entonces muy temprano a trabajar y al descolgar,
que me sorprendió esa llamada tan tempranera, resulta que era el director del instituto. Claro, cuando el director del instituto te llama a las 7:30 de la mañana, dices, algo habré hecho mal, ¿no? Seguro que Voy algo habré... preparando el finiquito. Y sin embargo, no, lo primero me dijo, Pepe, soy Tony, mira, no, te llamo por un aspecto y tal. Entonces me contó un poco lo que era todo el trabajo que el director, que era un investigador en neurociencia, en enfermedades musculares, había hecho con vuestra enfermedad, ¿no? Y me llamaba para decirme que habían identificado el defecto genético, ¿no? Que lo habían buscado muchos años. Y entonces, bueno, pues oye, pues enhorabuena, pero yo no seguía sin entender para qué me llamaba a mí, ¿no? Que era un virólogo del SIDA, de otra cosa. Entonces, cuando me dijo, es que hemos visto que el defecto es una mutación en un gen, ¿no? Del que luego podemos explicar un poquito, que es el de la transportina 3, ¿no? Entonces, cuando mencionó la palabra transportina 3, claro, a mí enseguida se me activó el cerebro. ¿Por qué? Porque ese gen es un gen muy importante para que el VIH nos pueda infectar, ¿no? De hecho, habían salido unos trabajos en el año 2008-2009 que mostraban que si yo en una célula bloqueo ese gen, el virus no puede infectarla. Entonces, claro, cuando me dijo, esta enfermedad muscular es debida a este defecto genético, enseguida supe por qué me llamaba, ¿no? Me llamaba para, pues bueno, para pedir un poco la colaboración y ver si realmente el defecto genético que causa esta enfermedad muscular grave que padecéis, por otra parte, os protegía de la infección por el virus del SIDA, ¿no? Y es un poco como empezó la historia. Luego, claro, ya tomamos contacto, ¿no? Y eso es, yo creo que es la segunda parte, que es una parte desde el punto de vista humano muy interesante, ¿no? Que es el no quedarnos en los laboratorios. O sea, yo soy médico, ¿no? También, internista. Entonces, el que en un momento dado tenemos la ocasión, digamos, de colaborar con pacientes, ¿no? Yo colaboro con asociaciones de pacientes de VIH, asociaciones de pacientes por los derechos del colectivo LGTBI, etcétera, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. Yo creo que es enriquecedor para las dos partes, ¿no? Porque nosotros podemos explicaros lo que hacemos y entendemos también la importancia que tiene el conseguir resultados, ¿no? Entonces, en esa segunda etapa, ¿no? En que cuando vosotros montasteis la asociación, nos conocimos, yo fui a Villarreal, yo que no entiendo nada de fútbol, y perdóname, pues ahí estuve con el presidente del Villarreal y algún jugador y tal. Y bueno, es un poco ese lado, digamos, humano que acompaña a la vida, ¿no? Que acompaña a la vida y también a la vida del científico, ¿no? Y de eso nos conocemos, ¿no? Hace tiempo que no nos vemos en persona, yo tengo ganas también de verte, ¿no? Después de esta encerrona del Sí, COVID. sí. Y bueno, ir por allí hasta ir a un partido de fútbol, si me apuras, que sería la primera vez en mi vida, además. O sea que... Sí, además, como viajas mucho y estás siempre con el AVE arriba y abajo, entre el Clini de Barcelona y el Carlos III de Madrid, un día me dijiste, igual algún día una parada en Villarreal, una paella, dije, eso avísame, que eso está hecho. Sí, no, la verdad que hay ganas de vernos, y porque además por la pandemia no se ha podido. Yo también tengo ganas, que me encanta Madrid las veces que he ido, y me gustaría volver a ir. Y nosotros siempre lo agradecemos, ¿no? Siempre lo decimos públicamente, que más allá de a veces la burocracia, yo ahora que estoy con temas de dependencia, que llevo 2 meses detrás, que te pasan el teléfono de uno a otro, que el otro, lo he trasladado, pero no sé qué, que es muy enriquecedor y muy positivo para los pacientes, mm, salvando que tiene que haber un margen de implicación siempre por parte de los científicos, y que al final a un nivel emocional hasta X punto, porque, pues eso, ¿no? Por motivos obvios de que ni sin ser nosotros números, pero tampoco somos familia vuestra, ¿no? Pero la implicación a nivel humano y que habéis hecho desde el principio, incluso Sara, la Sí, doctora que ha estado muchos años trabajando en el laboratorio, siempre diciéndome, tenemos que hacer algún evento en Madrid, a ver si hacemos algo, yo hablo con este, tal y cual. La verdad que es de agradecer que la gente no se piense que los investigadores son gente, por lo menos con los que trabajamos con vosotros, gente en el laboratorio, que es imposible hablar con ellos. Mantenemos contacto constante por email, por teléfono, de cómo van los avances, de los trabajos. Y bueno, desde el primer momento ha sido un placer trabajar con vosotros, y esta serendipia, ¿no? Que me encanta esa palabra, que nos ha llevado a coincidir un poco en el día a día. y fíjate, yo también, que vamos, desde aquí un recuerdo, Sara sigue en el laboratorio, ¿no? Sara Rodríguez Mora, que es una investigadora joven, es un encanto es una gran investigadora, un encanto de persona, que ha tenido una niña majísima además, ¿no? Sí, sí.
Ahora, bueno, no trabaja directamente en el proyecto porque está en otro proyecto, pero vamos, seguimos en contacto y ahora pues ha entrado Javi, que es también un investigador excepcional, nos echa una mano Fran, que es nuestro bioinformático, Esther Calonge también va a entrar. Y yo creo que es un proyecto desde el punto de vista científico muy importante para nosotros, muy interesante, pero al que le ponemos cara, ¿no? Le ponemos ese rostro humano, ¿no? Y como dices, esto no es fácil siempre, pero yo creo que es una experiencia positiva, ¿no? Sobre todo para los investigadores. Sara siempre ha ido a Villarreal un par de veces también, Sí, ¿no? sí. Ha estado muy implicada y muy comprometida, ¿no? Con el proyecto y también con vosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que hemos de mantener y es un valor muy interesante, ¿no? Es también los límites, ¿no? Claro, tú lo mencionabas, ¿no? Pero claro, nosotros, la ciencia tiene sus tiempos también, ¿no? Entonces, yo sé que nosotros siempre vamos más lentos de lo que a los enfermos, a los pacientes os gustaría en todas las patologías, pero bueno, es que la realidad es así. Nosotros tenemos nuestros tiempos, el conocimiento es seguro, pero es lento, ¿no? Y a veces la urgencia médica pues va a un ritmo mayor, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que asumir en una limitación de nuestro trabajo, ¿no? Sí, yo como presidente de la asociación, una de mis funciones también es un poco lidiar con esto, que no es fácil de transmitir a los pacientes, porque bueno, como una enfermedad rara como la nuestra, cada persona lo lleva de una forma y cada persona es un mundo y yo entiendo la desesperación que puede llegar a causar y más cuando la enfermedad avanza, ¿no? Pero como bien dices, la ciencia tiene sus tiempos. Nosotros personalmente estamos muy orgullosos de todo lo que estamos consiguiendo tanto a nivel de trabajar con investigadores como vosotros, como también como asociación. Y bueno, muchas veces también la culpa es del dinero, ¿no? Como todo en esta vida. Si tuviéramos dinero, que ahora hablaremos del tema de la pandemia, si tuviéramos el dinero, una parte ínfima de todo el dinero que se ha invertido en el coronavirus para esta investigación, pues sería más fácil. Y aún así, la ciencia tiene sus pasos, sus tiempos y no te los puedes saltar por más que quieras. Bueno, hablamos luego si quieres, y si alguien tiene alguna pregunta por el chat también lo podemos comentar de nuestra investigación y demás, pero como tengo aquí tantas cosas y no te quiero raptar hasta las 11 de la noche, hablamos un poco que antes te lo decía, estarás un poco cansado ya, pero también se agradece que se haya acercado la ciencia como nunca antes a la gente, creo yo, con esto de la pandemia, en los medios de comunicación y en todos lados. Mucha gente que sí que es verdad que creerá que existen los espíritus y le hablan por la noche y por más que le digas, no le vas a sacar de ahí, pero mucha gente sí que se ha abierto y conoce términos que antes no sabían ni que existían, incluso a nivel de los pasos científicos que comentábamos que tiene que tener todo antes de llegar a un medicamento, también hay mucha gente que lo conoce. Y bueno, un poco a nivel cronológico, empezando por los inicios de la pandemia, hay gente, incluso alguno que comparto horas aquí por el canal, que sigue creyendo que hay un inicio de la pandemia del virus en laboratorio. Ya no a nivel conspiranoico de aposta para matarnos a todos, sino incluso que a nivel accidental es posible que una prueba se fuera de las manos. ¿Esto hay algún tipo de posibilidad de que fuera así? ¿O está ya demostrado 100% el tema del que viene de una especie animal y que no hay ninguna posibilidad de que haya sido nada creado, sea aposta o sea sin querer en un laboratorio? Bueno, hay tres escenarios, ¿no? Un escenario es el de la fabricación del virus en el laboratorio, ¿no? Usar otro coronavirus, modificarlo en el laboratorio para que se genere un virus malote, sería el científico este malvado, o bien que en un experimento de estos de aprendiz de brujo, alguien ha modificado ese virus y le ha salido pues el virus malote, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede descartar. Se puede descartar porque este virus es muy diferente a todos los otros coronavirus que se conocen, ¿no? Entonces, yo creo que la hipótesis de que se ha generado en el laboratorio se puede descartar, como digo yo siempre, ¿no? La naturaleza tiene muchas más posibilidades de ensayo y error. Nosotros, para generar este virus a partir de otro coronavirus, hubiéramos tenido que introducir 3.000 modificaciones en su esqueleto, que lo podemos hacer, pero el problema es por qué esas 3.000 y no otras 3.000.
Es decir, es un poco lo que la naturaleza se puede permitir, ese juego de sustituir unas, otras, y al final la que mejor funciona es la que va a salir. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Como digo, a veces yo puedo copiar las meninas, ¿no? Si tú me das un cuadro yo te lo puedo copiar, pero yo no soy Velázquez, o sea, yo no puedo crear las meninas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede descartar. El segundo escenario es el del escape del laboratorio, ¿no? Es decir, que sea un virus de la naturaleza que se estaba trabajando con él en el laboratorio, como hacemos con muchos virus, y que en un momento dado ha habido un fallo de seguridad y se haya escapado, ¿no? A ver, esto, claro, afirmar que es imposible es difícil porque yo creo, o sea, mi predicción y por lo que yo sé es que los coronavirus el escape de un laboratorio de seguridad es muy difícil. Y fíjate, en el año 2004, con el antiguo coronavirus, el que causaba el SARS, cuando ya se había acabado la epidemia de SARS, que afectó a menos gente, a unas 8.000 personas, hubo un escape del SARS. Es decir, se trabajaba con ese virus en un laboratorio en Pekín, en concreto, y se escapó. Se escapó porque uno de los investigadores hizo mal las cosas, se infectó, salió del laboratorio e infectó a gente de su familia, ¿no? Es decir, que esto sí ocurrió. Es verdad que ocurrió en 2 ocasiones, ¿no? Con un virus de este tipo. Pero precisamente porque ocurrió, las medidas se incrementaron de una manera brutal. Es decir, ya los niveles de seguridad en que se trabajan hacen muy improbable que esto pueda volver a ocurrir. Y luego hay otra cosa, que cuando se produce un escape de este tipo, como ocurrió con otros virus en el pasado, eh, los que se ven afectados son la gente del laboratorio y su entorno cercano, ¿no? Entonces aquí ha corrido ese rumor de que hubo unos investigadores que tuvieron una neumonía, pero todo eso no se ha confirmado de ninguna manera. Entonces yo creo que dados los mecanismos de seguridad que utilizamos hoy día cuando manejamos estos virus, es altamente improbable que esto haya ocurrido, ¿no? Altamente improbable porque demostrar lo negativo es muy difícil, es muy imposible. Y el tercer escenario es en el que nos movemos como el más probable, y es que es un virus generado en la naturaleza que en un momento dado, como otros tantos virus, ha pasado a un grupo de humanos, ¿no? Y ese grupo de humanos, quizás desde hace más tiempo del que pensamos. Yo estoy convencido de que este virus está circulando quizás desde hace, si se dice que el 1 de diciembre ingresó el primer caso en el Hospital Central de Wuhan, probablemente durante 6 o 9 meses anteriores este virus ya estaba circulando en pequeños grupos de población hasta que cobró las características para generar una pandemia, ¿no? Y yo creo que esta es la opción más probable, ¿no? Es la opción más probable. ¿Qué ocurre? Que hay una caja negra. O sea, así como en otras epidemias tenemos lo que llamamos el animal natural, que en el caso del VIH es el chimpancé, se encontró el virus en el chimpancé y hubo un salto al hombre. Bueno, pues está la cadena seguida. En el caso del SARS había un virus en el murciélago que pasó a la civeta, que es un animal que también se vendía en los mercados de Wuhan, de Yunnan, ¿no? de otra región de China. Pero en este caso no tenemos el animal intermedio infectado y no tenemos el virus en el murciélago original. Y claro, esto crea un paréntesis que la gente queremos llenar, ¿no? Los científicos lo queremos llenar buscando al murciélago y buscando al animal el loco que nos lo ha pasado. Pero yo entiendo que en ese paréntesis que no hay nada escrito, pues la gente puede escribir muchos relatos, ¿no? Y un relato es un relato, pues, del científico malvado, del científico despistado o del escape de un laboratorio, ¿no? Yo sinceramente, mi apuesta es por la tercera hipótesis, que es un virus originado en la naturaleza y que se ha transmitido, porque lo que la gente no sabe, porque si lo supiera no dormiría, es que todos los días, ¿no? Todos los días se están produciendo saltos de virus de animales a otras especies y en ocasiones saltos de virus de animales al hombre. Lo que pasa es que el problema no es que un virus me infecte a mí, sino el problema es que yo ahora infecte a los que están a mi alrededor. Pero que un virus letal me infecte a mí, esto está pasando, yo te diría que todos los meses. Por ejemplo, hay ahora un brote que nos preocupa mucho en las granjas de pollos, ¿no? En las granjas de aves con virus de la gripe que son muy peligrosos, que a veces infectan a los cuidadores de aves
y la mortalidad es del 30 y el 40%. O sea, estamos hablando de virus que son auténticas bombas biológicas. ¿Qué ocurre? Que el cuidador no infecta a su familia ni infecta a su alrededor. Entonces, pero estos saltos de la naturaleza se están produciendo continuamente. Y por eso había este expediente X, ¿no? Que decía, la verdad está ahí fuera. Bueno, pues la verdad está en la naturaleza. O sea, la naturaleza es algo que cuando, desde el punto de vista de un virólogo, da mucho, mucho miedo. Da mucho miedo porque están pasando cosas ahí fuera que es para tener miedo. Entonces, como esto pasa continuamente, a mí no me extraña que haya pasado en el caso del COVID. Es, de hecho, la hipótesis más probable sobre la que estamos trabajando y en la que se están consiguiendo datos. Pero es cierto que tenemos ese paréntesis que hemos de llenar de conocimiento, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo creo que si hubiera habido un escape de un laboratorio, hubiera habido otra dinámica de la pandemia. O sea, se hubieran detectado familiares de la gente además un virus tan transmisible hubiera infectado a todo el laboratorio. O sea, hubiera sido imposible ocultar un escape de ese calibre. Claro, sí, ahí, bueno, la respuesta fácil de la gente con un poco de conspiraciones sería, bueno, es que en China lo ocultan todo, lo que nos llega de China aquí tal, igual murieron todos y lo tienen oculto y eso. Pero bueno, como bien dices, la gente no conocemos estos casos, por suerte, para poder dormir mejor, estos casos diarios de saltos intraespecie, pero sí que conocemos muchas películas de zombies, de infectados, entonces es fácil a lo mejor caer en pensar que ha habido esa posibilidad. Tenía una pregunta para casi el final, pero casi que me la has respondido, porque te iba a preguntar si hay una posibilidad, ahora, claro, al miedo, más allá de las variantes que ahora luego hablaremos, el miedo de que haya un virus en el futuro que sea con el contagio del COVID, pero con la mortalidad del ébola, por ejemplo. O incluso se hablaba hace un tiempo que estuvo un poco de moda, entre comillas, del el peligro del futuro, las superbacterias. Hay un peligro, por lo que veo entonces, no constante, tampoco vamos a asustar a la gente, pero real de un virus como el COVID, pero claro, pero peor, pero a nivel mortal. Sí. Mira, el SARS, que fue el virus este, que era un coronavirus en 2003, se extinguió porque se controló, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay otro virus, un primo de estos, que es el MERS, ¿no? El MERS es este virus que es un coronavirus que afecta, es de murciélago, pasa a través del camello y del camello pasa al hombre. Entonces se contagia por la saliva, ¿no? Se dan sobre todo en personas que comercian o que crían camellos en la península arábiga, turistas, ¿no? No, a ver, está en la península arábiga, o sea, cuando yo voy a Lanzarote y me subo ahí un camello, pues estoy No. seguro, ¿no? Pero digamos que sí existe ese virus y de hecho todos los años hay algún caso, ¿no? Es un virus que se transmite entonces del camello al hombre y la mortalidad es del 30%, ¿eh? Es decir, es un virus extraordinariamente agresivo. La ventaja es que es un virus que se transmite muy mal entre hombre y hombre, ¿no? A ti te infecta el camello, pero es muy difícil que tú infectes a tu alrededor. Ha ocurrido. ¿Y dónde ha ocurrido? En los hospitales. Cuando los médicos y las enfermeras trataban a estos pacientes, al principio, se infectaron. Pero se necesita un contacto, digamos, muy estrecho. No es como este coronavirus, el del COVID, que se contagia de una manera muy fácil. Pero ese, por ejemplo, ese virus es una amenaza, ¿no? Si en un momento dado ese virus cambia su biología y se hace más transmisible entre humanos, tenemos un problema muy serio, ¿no? Y luego lo que siempre nos ha preocupado mucho, ya nuestra predicción, y ahí nos hemos equivocado, es con el virus de la gripe, ¿no? La gripe afecta tanto a ganado porcino, a los cerditos, como afecta a las aves, ¿no? A las aves salvajes y a las aves domésticas. Entonces, claro, un virus de la gripe nuevo que se genera en aves, teóricamente, y es la causa de las grandes pandemias de gripe, ese salto de las aves al hombre y que en el hombre se adapta para poder transmitirse. Es siempre el virus que nos ha dado más miedo, era, digamos, nuestro number one a la hora de decir si hay una gran pandemia será de gripe, ¿no? Como la famosa gripe llamada española de hace un siglo, ¿no? Pero bueno, el coronavirus nos ha pillado un poco por sorpresa, ¿no? Llevamos ya en este siglo 3 epidemias de coronavirus y a la tercera ha ido la vencida para el virus, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, sí, estas amenazas existen, ¿no? Existen y por eso hay que estar muy vigilantes, ¿no? Ahí es muy importante. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que debemos de colaborar mucho más con los veterinarios, que hemos de tener esas granjas de aves, de bisones, de animales que podrían transmitirnos esos virus, las tenemos que tener muy bien controladas, ¿no?
Porque claro, tú fíjate, Abraham, hablamos de granjas a veces que hay 500.000 de aves. Claro, si un virus empieza a transmitirse en esas granjas, pues tiene todas las combinaciones posibles para variar, para mutar, para adaptarse al hombre, para adaptarse a lo que quiera, ¿no? Entonces son escenarios que hemos de vigilar muy de cerca. Y sí, es una amenaza real, ¿no? Ese trabajo os lo dejamos a... Muy agradecidos, pero lo dejamos a los científicos. Nosotros intentaremos dormir pensando de lo típico, ¿no? Puedo salir a la calle y que me atropelle un camión. Si tiene que venir, ya vendrá y ya lidiaré con ello. Pero de momento voy a pensar que esto lo superaremos y seremos mejores personas y esas cosas que se dicen, ¿no? Después del virus. Comentabas, claro, que cogió un poco por sorpresa también el tema de la gripe A y otros virus que salió con tanta alarma como que, buf, cuidado, que esto vamos a empezar a morir todos. Y luego fue una falsa alarma, que a lo mejor eso ha sido como el cuento del lobo, ¿no? Que ahora ha venido el de verdad, ya no hablo a nivel científico, sino a nivel social, político, mediático, que ahora el que ha venido de verdad, todo el mundo empezamos, yo incluido, que aún me mandan audios por WhatsApp algunos haciéndome la coña, cuando yo decía, pero no veis a Lorenzo, mira lo que está diciendo, que es una gripe, que no pasa nada. Y sí que es verdad que se cogió por sorpresa y aunque a toro pasado es sencillo opinar, evidentemente, incluso injusto muchas veces, salvo errores de bulto, te quería preguntar por cuáles crees que han sido los mayores errores y aciertos de toma de decisiones de, bueno, la gente que las puede tomar, ¿no? A nivel de gubernamental, ya no solo de España, sino mundial. Recuerdo, por ejemplo, una cosa que habéis criticado mucho en su día, el tema de las mascarillas, que primero decían que no, y era porque realmente a lo mejor no había unidades, y cuando que estaba claro desde el principio que la mascarilla evitaba el contagio y era una medida más política de que no tener mascarillas para todos que otra cosa, y luego a lo mejor en positivo el tema de cómo se ha puesto en marcha la vacunación a un nivel increíble, aunque arrancara lento, pero eso, en general, ¿qué crees que han sido los mayores errores y aciertos con esta pandemia cuando llegó a nuestras vidas y a lo mejor la infravaloramos al principio? Sí, has definido muy bien lo del cuento de que viene el lobo, ¿no? Porque es verdad que la gripe de 2009, ¿no? La gripe porcina de 2009, pues fue una alarma porque, atención, era un virus potencialmente muy peligroso y luego no fue para tanto, afortunadamente para nosotros. Allí nos pasamos quizás, pero no nos quedamos cortos, ¿no? Pero se creó un poco esa sensación a nivel social de que, joder, qué exageración, se han comprado medicamentos que ahora hay que tirar a la basura, vacunas que no se utilizan, etcétera. Esto es un negocio de farmacéuticas, etcétera, etcétera. Entonces eso yo creo que es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Ese escenario en el que nos movíamos. Fíjate, Abraham, yo creo que, lo digo a veces, ¿no? Yo creo que lo que nos ha mostrado este virus es nuestra fragilidad como nuestras virtudes y nuestros defectos como sociedad, ¿no? Siempre tendemos a cargar mucho la responsabilidad en la gente que nos dirige, pero yo creo que fue algo que fue general, ¿no? Para todos, y me incluyo también, ¿eh? Es decir, muy poca gente vio venir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando pasó en China, o sea, no valoramos el que de pronto el gobierno chino confinara una provincia, no una ciudad, sino una provincia de 60 millones de habitantes. Entonces dije, esto es cosas de los chinos, ¿no? O sea, luego en Italia, el virus llega a Italia, el Véneto y bueno, toda la región del norte sufre algo bastante terrible. Y entonces el comentario, bueno, esto cosas de los italianos, no sé qué, ¿no? Es decir, no es solo nuestros políticos, nuestros expertos sanitarios, yo creo que todos nosotros teníamos un poco esa percepción, ¿no? Yo con compañeros míos de hospitales decían, claro, joder, es que nosotros cuando ya teníamos casos nos seguíamos reuniendo en una sala, 20 médicos, allí todos juntos, sin mascarilla, y claro, a los 3 días, 10 estábamos en casa infectados, ¿no? Es decir, que fue algo que no vimos venir nadie. Yo creo que muy poca gente realmente lo vio venir. Eso no exime de responsabilidades, ¿no? Porque claro, a los expertos tú les pides, o sea, el experto tiene que ponerse en lo que se llama el peor escenario posible, ¿no? Entonces, los expertos del Centro Europeo de Control de Enfermedades, los expertos de la OMS y tal, tenían que ponerse en el peor escenario posible, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros fallamos, ¿no? Tanto como país como a nivel de nuestras estructuras de salud pública, ¿no? Que es fácil criticar a posteriori,
pero la realidad es que no vimos venir la bala, ¿no? Entonces, cuando Italia ya estaba en una situación muy, muy crítica, nosotros aquí seguíamos pensando que esto no nos iba a pasar, ¿no? Y en cambio ya los virólogos ya empezamos a pensar que esto nos iba a pasar. ¿Por qué? Porque un virus respiratorio es imparable, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, es muy difícil de parar a menos que tomemos medidas importantes. ¿Cuál ha sido para mí digamos, el mayor error, ¿no? El mayor error de esto ha sido, siempre se pusieron al principio los errores, ¿no? Los mayores errores, porque es el punto en el que tú puedes cambiar el curso de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor error, fíjate, fue el que no teníamos una buena información. Recuerda cuando salía Fernando Simón, ¿no? Que se ha transformado en el muñeco al que todos critican porque ha personalizado la comunicación. Claro, Sí, sí. Fernando decía, con la información de la que disponemos no es necesario hacer nada. Con la información de que disponemos puede ir a las manifestaciones. Pero claro, el problema está en la primera parte de la frase. La información de la que disponíamos era errónea. ¿Y por qué era errónea? Porque la técnica de diagnóstico, que hoy todo el mundo sabe que es la famosa PCR, pues estaba muy restringida en el primer momento. Es decir, no se hacía cuando ingresaba en el hospital de Castellón, ¿no? Y lo menciono porque fueron de los primeros casos. Sí, sí, en Burriana hubo un brote de fallero, una comunidad Eh, fallera, sí. en Valencia o en Madrid había pacientes que ingresaban con neumonías raras y los médicos decían hay que ver si es el coronavirus de China, ¿no? Y decía hay que hacer la PCR. ¿Qué ocurre? Que no teníamos reactivos suficientes para hacer PCR. Entonces se hacían muy pocas PCRs. Había que pedir permiso para hacer la PCR, ¿no? Los médicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no vimos lo que estaba pasando. O sea, el problema es que la información que teníamos era una información equivocada. Pensábamos que había 10 casos y si hubiéramos hecho las PCRs a todos los casos sospechosos, a lo mejor esos 10 casos eran 1000 casos. Y la alerta hubiera surgido mucho antes del 9 de marzo, que es cuando ya se ve que la cosa se está desmadrando. Pero a posteriori sabemos que desde mediados de febrero ya está el virus circulando y ya hay ingresos por neumonías raras. Y yo creo que ese fue, digamos, nuestro gran error fue no hacer test diagnósticos de PCR ante la sospecha. Porque, claro, ¿cuándo se hacía ese test? Se hacía cuando alguien había estado en China. Entonces, claro, mi mujer es médico de familia, ¿no? Y me decía, es que me siento tonta, ¿no? Porque, claro, voy a ver a un anciano a su casa, una neumonía horrorosa, el hombre está mal, y yo digo, a ver si es el virus este nuevo, ¿no? De ella decía. Y claro, decía la familia, ¿ha estado en China su padre? Claro, el padre con 90 años, la familia dice, es que me mira como pensando que estoy volada, ¿no? Es decir, el problema es ese, que se restringió mucho el test diagnóstico. Y eso no nos permitió ver, ¿no? Nos transformamos en ese mono que se cierra los ojos y se tapa los oídos. Y yo creo que ese fue el gran error, ¿no? Porque si hubiéramos sabido lo que estaba pasando, hubiéramos tomado medidas mucho antes, ¿no? Y todo lo demás viene después, ¿no? Cuando ya se decretan las medidas, ya el virus está desmadrado, colapsa en Madrid los hospitales, colapsa en otras ciudades los hospitales y vivimos la tragedia de la primera oleada, ¿no? Yo fíjate, de todas las críticas que creo que debemos hacernos es no haber hecho bien esa situación de diagnóstico al principio, ¿no? Sí, además yo recuerdo por casos cercanos, porque había gente que se pensaba que lo podía tener y gente que realmente lo tenía. Y vamos, no te hacían una PCR, pero no que estuvieras muriéndote prácticamente. A lo mejor era otra cosa, pero los síntomas que tenía mucha gente y no, o no había un control. Y luego, claro, con el tiempo te pasó al otro extremo de que te hacían como 4 PCRs para confirmar, reconfirmar, que te confirmar. Pero bueno, en este caso mejor pecar de exceso que de falta, ¿no? Y luego, bueno, llegan las vacunas y hay gente que aún sigue con la misma cancioncita de se están hechas muy rápidas. A mí me da miedo porque las han hecho muy rápido las vacunas y somos las ratas de laboratorio, conejillos de indias, con los cuales están experimentando. Y hay gente que también respecto a las vacunas se pregunta si pueden haber efectos secundarios a largo plazo. Justamente estos días salía en algún medio de comunicación que la Janssen está dando un posible efecto de una enfermedad rara también a nivel neuronal que se llama Guillain-Barré,
Ujú. Y luego un efecto como más gracioso que ha salido en medios serios, pero parece un fake, ¿no? Que parece que es una broma, que dice que hay gente, que hay mujeres a los que le crecen los pechos con la Pfizer. Que yo estaba mirando, digo, ¿es el Mundo Today? Pero no, hay medios serios que lo publican, que se ha detectado casos, que tal. Lo segundo, bueno, pues parece más broma que otra cosa, pero lo primero sí que es Sí, preocupante, igual que pasó con el tema de AstraZeneca, que ahora te preguntaré por lo que estuviste trabajando con la segunda dosis de otra vacuna, bueno, pero si esto me preguntaba, el tema de, a ver si a alguien le queda claro, por lo menos de la gente que nos vea, por qué las vacunas se consiguieron tan rápido, y luego la segunda parte de la pregunta es si hay posibilidad de efectos secundarios a largo plazo. pues mira, la primera pregunta de por qué se consiguieron tan rápido es porque hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y me explico. Si esta epidemia hubiera aparecido hace 10 años, las vacunas hubieran tardado años, muchos años en conseguirse. Desde que hubo el primer coronavirus y bueno, y por otras vacunas que hemos estado investigando en otros virus, el coronavirus ha llegado en un momento en que había una tecnología nueva de vacunas, una tecnología que nunca se había ensayado antes. Y por eso es verdad que son vacunas nuevas, son vacunas diferentes a las vacunas con las que nos vacunan o nos han vacunado de niños, ¿no? ¿Por qué se han conseguido tan rápido? Porque ante la alerta mundial, y ya te hablo del mes de abril, en que ya está claro que estamos estamos en el desastre, ¿no? Hay una reunión muy importante de las agencias reguladoras en el mes de mayo y entonces dicen, la urgencia es tener una vacuna, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que les vamos a pedir ahora a estas vacunas que han de arreglar esta situación? Y entonces se deciden una serie de pasos, ¿no? De medidas que aceleran el desarrollo de las vacunas, ¿no? Os pongo algún ejemplo. Por ejemplo, se dice, normalmente una vacuna pasa por el modelo animal, ¿no? Se hacen modelos de pequeñitos, de ratones, luego pasa a macacos, a macaquitos, etc. Entonces aquí se dice, si la vacuna tiene las garantías de seguridad, porque ya tenemos experiencia con ese tipo de vacunas, los modelos animales se pueden hacer en paralelo, no se quitan, pero se hacen en paralelo con el ensayo humano, con el ensayo inicial en humanos, ¿no? Porque sabemos que esas vacunas son muy seguras, ¿no? Entonces eso acorta mucho el tiempo, acorta el tiempo tanto como 6 meses, un año. Y luego el otro gran punto es que ya teníamos la tecnología, es decir, hubo gente que había ya trabajado en vacunas de RNA, que tenía prototipos para cáncer, para otros virus preparados, y fue muy rápido el diseño. El diseño, fíjate, es bastante impresionante. El diseño, desde que se conoce la secuencia del virus, que se publica el 10 o el 11 de enero, hay compañías y hay investigadores que ya hacen el diseño una semana más tarde. Ya tienen sobre el papel cómo tiene que ser la vacuna. Esto hubiera sido imposible en otro tiempo y con otras enfermedades. Entonces, el diseño puede tardar un año y aquí se hizo en una semana, con lo cual ya estás acortando. El modelo animal puede tardar un año, aquí se hizo en paralelo, ¿no? Y entonces eso ha permitido acortar tiempos. Claro, la gente, yo entiendo que es algo que le sigue preocupando, porque entonces salían muchos expertos diciendo es imposible hacer una vacuna en menos de 5 años. A ver, la palabra imposible en ciencia ya sabemos que es como lo del te querré para siempre. O sea, es una palabra que es mejor no decir, ¿no? Porque no hay imposibles, o sea, no podemos poner fechas, ¿no? Y entonces ahí todos esos expertos que venían del mundo de las vacunas clásicas, que no conocían los desarrollos en vacunas modernas, se columpiaron, ¿no? Claro, la gente escucha esos mensajes y ahora dice, joder, entonces, ¿cómo lo han hecho en 12 meses o en 11 meses? ¿No? La respuesta es que hemos tenido la suerte de tener el conocimiento y de que se ha puesto en marcha todo un proceso nuevo que nos ha permitido el tenerlas, ¿no? Y ya no es un experimento de 4 ratas de laboratorio, es que llevamos ya vacunados, no sé las últimas cifras, pero cientos de millones de personas, ¿no? Es decir, nunca en la historia de la humanidad ha habido el desafío de vacunar a toda la humanidad en 1 o 2 años, ¿no? Y eso es a lo que estamos enfrentados, ¿no? Entonces ya se han vacunado pues cientos de millones de personas, las vacunas funcionan porque ya los casos están cayendo en picado entre la gente vacunada y entonces en ese sentido hay que estar tranquilos, ¿no? De que las vacunas son seguras y sobre todo son muy eficaces, son mucho más eficaces de lo que habíamos imaginado. La segunda pregunta, los efectos secundarios. Claro, cuando tú vacunas ahora a 100 millones de personas,
puede haber efectos muy raros que nunca se han visto con otras vacunaciones, ¿no? Pero fíjate, hay un dato importante. Estos efectos raros siempre se producen, yo te diría, en los 6 primeros meses tras la vacunación, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré que mencionas, que es una enfermedad grave neurológica, eh, es producida por la vacuna. El virus también la produce, ¿eh? No, ojo, el virus también la produce. Entonces, en la vacuna de gripe, por ejemplo, hay pacientes con vacunación de gripe que hacen esta enfermedad, este síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es rarísimo, pero se han visto casos, ¿no?, de esto. Pero siempre se producen estas enfermedades rarísimas en los 3, como máximo 6 meses después de la vacunación, ¿no? Y eso nos da cierta tranquilidad, porque lo que no veamos más allá de esos 6 meses de vacunación, pues, digamos, certeza al 100% no, pero yo diría que al 99 con mucho por cien sí. No nos va a pasar que dentro de 5 años, pues no sé, nos salgan cuernos o nos quedemos estériles o nos pase cualquier otra desgracia, ¿no? Es decir, esos efectos tan raros, los trombos de AstraZeneca, ¿cuándo se ven? Se ven a las 2, 3 semanas, perdón, a los días de la vacunación. El Guillain-Barré se ve al mes, 4 semanas de la vacunación. La miocarditis de las vacunas RNA que se han descrito se ven al cabo de 2 semanas de la vacunación. Es decir, efectos a largo plazo de este tipo de vacunas no se conocen en otras enfermedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante estar seguros, ¿no?, de que las vacunas funcionan, de que tienen efectos secundarios rarísimos y excepcionales, y sé que al que le toca, es decir, que esto no se puede tampoco banalizar, pero que el beneficio que tenemos es enorme, ¿no? Y es, digamos, un riesgo mínimo que hemos de asumir. Que hemos de asumir. Y a mí cuando me preguntan, por ejemplo, el tema de la rapidez de las vacunas, yo siempre digo, es que es ciencia. Por ejemplo, nosotros en nuestra enfermedad se han testado fármacos en moscas de Drosophila, del vinagre, es porque se han caracterizado con nuestra enfermedad y se han testado fármacos porque eso antes se ha probado, se ha visto que funciona en otras enfermedades y se dijo, pues probemos en este tipo de distrofia que quizás puede también funcionar. Y todo lo que estamos nosotros trabajando con vosotros, con los investigadores, que abren nuevos campos, nuevas hipótesis, nuevos fundamentos científicos de cómo funcionan diferentes aspectos a nivel genético, a nivel de edición genética. Esto, claro, beneficiará en el futuro a la gente que venga y será todo mucho más rápido. Es el progreso, ¿no? Al fin y al cabo. No es tan extraño, tan... Que gente Sí, increíble. claro, es que la ciencia viaja así, viaja de esa forma, ¿no? Fíjate, toda la tecnología de RNA que permite hacer estas vacunas, pues esto lo inventaron unos de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Y bueno, y fue un descubrimiento absolutamente genial en el año 2019, no, perdón, 2014-2015. Bueno, pues esto se publicó, les costó publicarlo, la gente, bueno, qué chorrada modificar el RNA y no sé qué, ¿no? La universidad vendió la patente por 5 perras a una compañía, o sea, pero ellos hicieron su trabajo, ¿no? Cuando ves las fotos de los investigadores, ellos hicieron su trabajo, modificaron, no podían predecir en su cabeza que eso fuera a ser tan importante en el futuro. Por eso hay que apostar por la ciencia de todo tipo, porque lo que descubrimos en un campo en el futuro va a tener una repercusión. Y el caso de vuestra enfermedad para mí es algo muy claro. Es decir, lo que entendamos en vuestra enfermedad, que es una enfermedad rara, ultra rara, ¿no?, como se llama, es algo que nos va a ayudar a encontrar nuevos abordajes de tratamiento, a entender mejor una enfermedad como es el SIDA y también a encontrar fármacos que puedan ser útiles en los pacientes con infección por el virus del SIDA, ¿no? Es decir, la ciencia, las fronteras se borran en ciencia. Es uno de los aspectos más interesantes y más bonitos de este trabajo, ¿no? Que nosotros sabemos lo que estamos haciendo ahora, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Los chavales de la Universidad de Filadelfia que hicieron la modificación en el RNA dijeron, bueno, una chorrada, ¿no? Joder, pues estos tíos son los que nos han salvado la vida. O sea, son los investigadores que creyeron en eso y empezaron a fabricar vacunas de RNA, son ahora los que están salvando al mundo, ¿no? Bueno, pues, joder, es un motivo de orgullo, ¿no? Para toda esa gente que el trabajo haya sido tan útil. Otros hacemos un trabajo que no le vemos esa utilidad tan increíble,
pero no sabemos qué pasará en el futuro. Por eso hay que apostar por la ciencia, ¿no? Porque es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que no podemos predecir hasta dónde va a llegar un descubrimiento, ¿no? Una cosa que hoy parece una tontería, en el futuro puede ser muy importante y por eso hay que apostar por la investigación. Aprovecho para, aparte de afirmar rotundamente y estar contigo en ese sentido, recordar que, bueno, este canal de Twitch, pues me lo he montado, aparte de que me gusta un micro y me gusta no parar de hacer cosas, principalmente pues porque con el tema de la pandemia, pues el tema de recaudación de fondos, pues se vino bastante abajo con el tema de eventos y demás. Y bueno, básicamente nos hemos puesto de meta recaudar 20.000 euros para la investigación. Llevamos ahora mismo 6.450 y bueno, aquí hay un código QR y también en el chat van saliendo el link para donar. Debajo de lo que estamos hablando también está el link para poder donar. Y la gente que vea esto a posteriori en YouTube, también en los comentarios estará el link para ayudar. Y con más allá de... Hay mucha gente que simplemente por el hecho de ver cómo tiramos adelante, hacemos las cosas y demás, se une al carro y dice, yo quiero ayudar porque veo que no paráis y me gusta lo que hacéis. Hay otra gente que lo hace por la repercusión mundial. Y si no, pues yo hago el llamamiento de esto, aunque sea por la ciencia, porque todo lo que nos ayude a nosotros. Yo tengo fe, tengo confianza en tal y como van las investigaciones, encontrar, ¿por qué no algo para mí? Para yo sobrevivir a la distrofia muscular. Tampoco me obsesiona, está claro que tengo mis días mejores, mis días peores, pero no me obsesiona, pero con dejar un legado de todo lo que estamos trabajando con vosotros, que estamos agradecidísimos, que es increíble, y todo lo que se está descubriendo y se va a descubrir, yo creo que hay que generar conciencia, sobre todo los que tienen poder de hacerlo, porque los que menos tienen al final son los que más ayudan, de apostar por la ciencia, ¿no? Luego hablamos más al final del tema de eso, ¿no? Del apoyo a la ciencia. Hay una nueva ministra de ciencia ahora mismo que acaba de entrar y demás, pero bueno, aprovecho para eso, para el que nos esté viendo en directo o en diferido, que toda donación es bienvenida. Y además hay recompensas también y bueno, lo podéis ver, es muy sencillo para donar. Hablamos de los efectos secundarios. Una de las mayores polémicas con el tema vacunación fue con AstraZeneca, con el tema de los trombos, que ya lo has comentado más o menos, pero bueno, quería hacer un poco de inciso porque tú participaste dentro de un equipo del Instituto Carlos III en la prueba con Vinax, no me acuerdo ahora mismo el nombre concreto Con Vivac. con Vivac, que Con Vivac. era probar si a lo mejor en vez de una segunda dosis de AstraZeneca, que la segunda dosis fuera de Pfizer. No sé si Pfizer concretamente o de RNA en general, Pfizer, ¿no? Creo que era. Pfizer, sí, por Sí. simplificar cogimos. Probar con Pfizer y a ver los resultados, ¿no? Y hubo incluso polémica, incluso dentro del mundo de compañeros vuestros, científicos, que lo pusieron un poco en duda. Ahora parece que los resultados, no sé si definitivos o preliminares, incluso en revistas como Lancet, que es como de las mayores, ¿no? A nivel mundial, parece que no solo da buen resultado, sino que mejor incluso que AstraZeneca más AstraZeneca. ¿Cómo ha ido este proceso? Que sé que también te lleva un poco de cabeza estos meses. Y... Sí. Lo de decir que algunos compañeros lo pusieron en duda es un comentario muy light, ¿no? Sí. Menos guapos nos llamaron de todo, ¿no? Pero vamos, a ver, ¿por qué surge esto? Yo creo que es importante, es que nos olvidamos, todo esto está yendo muy rápido, ¿no? Entonces nos olvidamos, pero fíjate, cuando surge la alerta de los trombos por AstraZeneca, estamos en el mes de final de febrero, principios de marzo, ¿no? De este año, que se empiezan a comunicar los trombos. Entonces, seguro que te acuerdas de las imágenes. En la televisión, la gente que se iba a vacunar, por ejemplo, en Madrid, en las colas que había en el Wiki o en el Hospital Zendal, la gente le preguntaban, ¿se va usted a vacunar? Y la gente decía, sí, pero me van a vacunar con AstraZeneca, y estoy muerta de miedo. Claro, a mí eso me producía rabia y me producía también mucha tristeza, ¿no? Porque la gente, lo que debía ser un día de celebración, o sea, vacunarte contra este virus horrible, ¿no? Se transformaba en algo como que producía mucho miedo. Entonces, no nos podemos olvidar que a primeros de marzo, en este país, la gente tenía miedo a vacunarse con AstraZeneca, ¿vale? Se dejó en suspenso esa vacuna durante 2 o 3 semanas. La agencia europea hizo sus informes y tal, y al final dijo que había que seguir vacunando porque el riesgo era muy bajo, ¿no? El riesgo
de un trombo por millón de vacunados, que luego ha bajado bastante, o sea, ha aumentado bastante. Es un trombo por 40.000 o 100.000 vacunados, ¿no? Que es un poquito más. Pero recordad que en aquel momento había miedo, ¿vale? Y hubo una alerta social frente a esa vacuna. Entonces, en ese momento, a la dirección del Carlos III y a otros médicos se les dice, bueno, tenemos que buscar una alternativa, ¿no? Porque la gente está asustada, está preocupada, esto puede comprometer el que la gente se vacune, ¿no? Puede rechazar la segunda dosis de Astra o la primera. Yo conozco mucha gente que no se vacunó, porque tenía miedo a la vacuna de AstraZeneca. Entonces, de ahí surge el estudio Convivac. Queremos probar si la segunda dosis con otra vacuna. Se cogió Pfizer porque es una vacuna distinta y porque es la que llega más vacuna a España, ¿no? Si hubiéramos cogido Moderna, que llegan pocas dosis, a lo mejor no podíamos saber qué pasaba con Pfizer. Entonces, ese es el ensayo. Claro, la gente hace tres tipos de críticas, ¿no? Una crítica son razonables, ¿no? Y es la que todo el mundo nos dijo, ¿por qué no habéis puesto una comparativa de Astra frente a Astra-Pfizer, ¿no? Y la respuesta es que nosotros, o sea, nos hubiera encantado poner esa comparativa porque nos hubiera dado mucha más información. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que se plantea el ensayo, la vacuna está parada, la vacunación con Astra está parada. Entonces, tú tienes por una parte la autoridad sanitaria que dice, vamos a parar la segunda dosis de AstraZeneca, y ahora salen los listos del Carlos III y otros investigadores diciendo, y vamos a hacer un ensayo para ver qué pasa si ponemos la segunda de AstraZeneca. Desde el punto de vista ético, hubiéramos tenido problemas para que los comités aceptaran esa rama en un momento en que está parada esa vacunación, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que no se hizo. Posteriormente se hubiera podido hacer, probablemente, ¿no? Pero mientras la agencia europea lo tenía todo parado estudiando, no era posible. Y ese es el único motivo, ¿no? A mí me hubiera gustado tener ese grupo para poder tener mucha más información. Vale, esa es la limitación y esa es la crítica razonable del estudio y que yo comparto y que hemos explicado 1000 veces. Luego, el segundo nivel de crítica es una crítica por ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, dices que no se puede saber si es segura. No se puede. En ningún momento en el ensayo se ha planteado saber si nuestro ensayo no podía responder a esa pregunta. Esa pregunta necesita miles de pacientes y nosotros teníamos un ensayo para responder a otras preguntas. Entonces, la gente que te decía, ya, pero es que no sabes si es segura esa combinación, si la mezcla es segura, ¿no? Entonces dices, ya, pero es que yo no voy a responder a esa pregunta, yo no la puedo responder. El problema es que ese desconocimiento lo decían muchos colegas nuestros y eso es lo que era muy sorprendente, ¿no? Porque es que esos expertos no sabían lo que era un ensayo en fase 2, lo estaban demostrando, ¿no? Y esa crítica yo creo que fue injusta y nosotros la intentábamos explicarlo. Y luego ya viene el tercer nivel, que es cuando la gente se viene arriba, ¿no? Entonces dice, bueno, este estudio no sé qué, le falta tal, no es un estudio de seguridad, son total 600 pacientes, eso no va a ningún lado. Entonces la gente se viene arriba y empieza a decir cosas como que es la mayor estafa científica de la historia de los últimos 40 años. Y dice, joder, ¿por qué no los últimos 100 o desde que Colón descubrió América? ¿No? O dicen, esto no le va a interesar a nadie, esto no van a tener dónde publicarlo. Entonces, ya, no sé, la gente ya empieza a hacer juicios que ya no son científicos, son ya, bueno, sus opiniones, sus demonios familiares, no lo sé, ¿no? Y a eso a mí no me toca contestar, ¿no? Pero esas críticas que yo estoy acostumbrado, porque en el mundo del SIDA también las hemos recibido, sí a la gente que está más joven, pues sí le afectaba mucho, ¿no? O sea, el ver que te ponían a parir en todas partes, yo decía, no, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a ver si esto funciona, si esto da anticuerpos, si estos anticuerpos son buenos, son útiles. Y eso es lo que demostramos, ese era nuestro trabajo y ese es el trabajo que hicimos. Y luego, bueno, en parte tuvimos también retornos muy positivos. Fíjate, desde que nosotros se dio la rueda de prensa en el Carlos III, ese mismo día llamaron a la autoridad canadiense, la EMA, llamaron a los responsables del estudio para interesarse por el estudio, ¿no? La autoridad canadiense cambió el criterio de vacunación de Canadá por este estudio, ¿no? Es decir, que hubo un reconocimiento internacional que al final es la publicación en la segunda revista médica más importante del mundo, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos queda, ¿no? Que se hubiera podido hacer mejor,
sí, en otro momento sí. En el momento en que nos tocó, hicimos lo que pudimos a toda velocidad, hemos trabajado como locos y luego al final, pues otros estudios lo están confirmando. Hoy sale un artículo en Nature que confirma exactamente lo que nosotros hemos dicho. Los ingleses tienen un artículo enviado ahora que tienen lo mismo. Y bueno, y ya pues Angela Merkel, que se vacunó con Astra la primera dosis, la segunda ha salido poniendo el bracico con la vacuna de Pfizer, ¿no? Es decir, que al final yo creo que ha sido un estudio pionero, un estudio con limitaciones, no es un estudio ni mucho menos perfecto, pero que nosotros nos hemos planteado una pregunta y hemos dado una respuesta. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Luego ya las críticas, algunas, como te digo, son razonables, otras son por desconocimiento y otras son porque la gente pues se viene arriba con Sí. un partido de fútbol, ¿no? Proyecciones de cada uno de sus problemas que eso que las proyecta para... A mí no me toca, eso no me toca. Preguntaban por el chat, bueno, si se está investigando, ya le puedo decir yo que sí o se investigaba, pero sí que es verdad que no se... Preguntaban por una vacuna española. Yo sé que sí, Sí, que había alguna que otra investigándose y lo amplío un poco más, ¿no? Ahora conocemos ya pues Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. ¿Hay en perspectiva, o como ya están estas, los otros han dicho, hemos llegado tarde, cerramos el chiringuito, o siguen trabajando de cara pues a años siguientes o a otras que el virus mute o siguen en marcha vacunas en general que pueden salir en el futuro y españolas en particular? sí, de hecho, ahora mismo hay en ensayos clínicos ya avanzados, hay del orden de 20, 30 vacunas diferentes a las que hay ahora, ¿no? O sea que hay mucho trabajo todavía en el campo de las vacunas. En España hay varios prototipos, ¿no? Como llamamos, y hay 3 prototipos que están en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay uno que es el del grupo de Mariano Esteban, que es el más avanzado, ya ha pasado el modelo animal y su idea, según sería empezar un pequeño ensayo clínico, lo que llamamos el fase 1, que son pocos pacientes, son entre 20 y 100 pacientes, 20 a 200 pacientes. Querían empezar cuanto antes, ¿no? O sea, pues después de verano, quizás a final de año, ¿no? Y luego está la vacuna del grupo de Luis Enjuanes, del doctor Enjuanes, también en Madrid, que es una vacuna más compleja, más sofisticada, que va a requerir más tiempo. Yo creo que esto tienen todavía bastante tiempo por delante, quizás un año, para poder empezar a probarla en humanos, ¿no? Entonces, digamos que se sigue trabajando. Yo ahí soy un poquito pesimista, ¿no? Y me gustaría mucho equivocarme, ¿no, Abraham? Porque el problema es que una vacuna es un desarrollo científico, pero es también un desarrollo comercial, ¿no? Entonces, para el desarrollo científico tú lo puedes hacer en tu laboratorio con una financiación correcta, etcétera, etcétera, pero para el desarrollo comercial necesitas que una compañía farmacéutica inyecte 500 millones de euros. O sea, si no existe eso, el desarrollo comercial va a ser muy difícil. Entonces, estas vacunas, claro, tienen que demostrar una ventaja enorme respecto a lo que ya existe para que una compañía se arriesgue a invertir, digamos, esa cantidad de dinero. Yo creo que mientras no haya alguna gran compañía farmacéutica o biotecnológica que haga esa inversión, estas vacunas se van a quedar en prototipos que van a mostrar su valor en los ensayos estos de fase 1, de poca gente, y lo tienen difícil para llegar a ser comerciales, ¿no? Esa es mi opinión y ojalá me equivoque. Pero ese esfuerzo científico tiene un valor, porque esas vacunas van a quedar ahí y sabemos que van a ser eficaces en esos grupos pequeños y en el futuro quizás podamos tirar de ellas para futuros coronavirus, para nuevas variantes, etcétera. Eso lo iremos viendo. Pero la respuesta es sí, se sigue investigando y hay una apuesta por fin decidida por transformar el panorama de la investigación en vacunas en España, que era de tercer mundo o cuarto o quinto mundo, y que esta epidemia, una de las cosas que nos ha mostrado es que nuestros grandes investigadores en vacunas no tenían el apoyo necesario. Y esto ha ayudado a cambiar. Yo creo que ha sido una cosa positiva de la pandemia. Y bueno, retrocediendo mínimamente, hablamos de la AstraZeneca, ¿no? Comentabas gente que tenía miedo, que preguntaban en la televisión, ¿usted se va a vacunar hoy? Sí, AstraZeneca, pero vengo aquí con un poco de miedo. Gente, yo recuerdo casos cercanos de familia, de amigos, que claro, que te reconocían de, ostras, si yo he tenido accidentes,
me he operado, he tomado medicinas. Hay gente que, bueno, que se ha drogado hasta las trancas y nunca ha preguntado lo que tenía, ¿no? Lo que llevaba la droga. Y ahora del miedo, de todo el día bombardeando, todo el día, todo el día, todo el día. Hay gente que iba realmente muy asustada y que no dormía la noche anterior. Y te quería preguntar por el papel de los medios en toda la pandemia. ¿Cómo ves que claro, han habido pues muchos altibajos? Empezamos por el desconocimiento, como hablamos, el pobre Lorenzo Milá, que se le ha quedado ya para toda la vida el vídeo ese de es una gripe común, y a todos los pasos de después, del pánico, de machacar un efecto secundario que al final a lo mejor una pastilla para el dolor de cabeza o para no quedarse una mujer embarazada tenía más efectos, o estar en el sofá sentado más posibilidades que un trombo con AstraZeneca o cosas así. ¿Qué papel crees que han tenido los medios? Tú también has estado un poco, pues eso, ¿no? Dando voz a la ciencia y dando datos en muchos de ellos. Bueno, esto ha cambiado. Yo creo que los medios en general han tenido un papel muy positivo, ¿eh? Es decir, hay que pensar que una ciudad, o sea, una sociedad confinada, que hubiéramos hecho sin Netflix, ¿no? Pero que hubiéramos hecho en nuestras casas encerrados sin la información que recibíamos, claro, que era un poco obsesiva, porque todo el día, todo el día, todo el día hablando lo mismo. Pero ha sido muy importante, ¿no? Imagínate cerrado en casa, con el ejército en la calle para que no salgas, y sin televisión, sin información sobre lo que está pasando. Entonces yo creo que los medios han hecho un gran trabajo, ¿no? También han hecho un gran trabajo dando voz a los científicos, ¿no? Y esto yo creo que ha estado muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, los medios tienen su dinámica, ¿no? Y su dinámica es la de los titulares, ¿no? Entonces hay que sacar un titular. Entonces es más titular, efectivamente, que haya un trombo por 100.000 vacunados que haya 99.999 vacunados a los que no les pasa nada grave por estar vacunados con AstraZeneca. Entonces está el titular. Y luego el problema del titular es que tiene una vida limitada. Y entonces hay que generar titulares continuamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta misma gente que estaba muerta de miedo cuando le ponían la primera dosis de AstraZeneca, cuando se le dijo, ahora la segunda va a ser de otra vacuna, dijeron, no, 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 yo AstraZeneca, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque también los medios ahí jugaron con su titular, ¿no? De decir, bueno, la segunda dosis no está claro, no sé qué, la EMA dice que AstraZeneca, y entonces, pero si sabéis un poco cómo influye, ¿no? La influencia tremenda de los medios en la opinión, ¿no? de las personas, ¿no? Que cómo nos influye esos bombardeos de información, ¿no? Y cómo yo creo que el problema son los titulares. Y luego el otro problema es que a ver, que cada uno tenemos que opinar de lo que sabemos, ¿no? Entonces, hay muchos expertos, ¿no? Pero a mí cuando me llaman, yo solo voy cuando puedo hablar de lo que yo sé, y de lo que yo sé un poco es del virus, del sistema inmune y de las vacunas, ¿no? Si a mí me preguntas, oye, ¿y las mascarillas hay que llevarlas ahora, no? Es que yo no debo, o sea, yo te puedo contestar mi opinión, pero como te puede contestar, dar su opinión tu madre, el que te sirve la caña o el vecino del quinto, ¿no? Pero yo no soy un experto en ese tema hay expertos que pueden contestar mejor. Entonces yo creo que el problema es que cuando vamos a los medios y nos ponen una alcachofa delante, pues contestamos a todo lo que nos preguntan. Y yo creo que también es bueno que la gente vea que un experto dice, pues mira, yo de eso no sé, ¿no? Pregúntaselo a Menganito que sabe más que yo. Y entonces es ahí donde lo que es transmisión de conocimiento se transforma en opinión, ¿no? Entonces, por cada conocimiento ha habido 1000 opiniones y esas opiniones han sido muy distintas. Y eso ha creado mucha confusión, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el otro aspecto un poco negativo de toda esta afluencia de información, que muchas veces la opinión se ha considerado información porque la ha dado un experto. Como si a mí me preguntas quién va a ganar la liga el año que viene, pues bueno, te puedo decir lo que quieras, pero no tengo ni idea. O sea, de virus pregúntame, pero de fútbol no me preguntes, ¿no? Sí, un poco me acuerdo Doctor Cavadas, que hubo una época que era como el Mesías, que de todo lo que hablaba era, no es que este señor sabe de todo. Bueno, pues ahora es lo suyo, ¿no? Pero a lo mejor de esto no tanto. Y bueno, a nivel particular, sin querer meterte en ningún compromiso, ¿cómo viviste que te llamaran de todos lados? Y también yo, como el cariño que te tengo y el aprecio, también yo viví un poco de sufrimiento desde la barrera en algún programa, pues estar con Iker Jiménez, que es muy criticado a veces que ahora de repente se ha puesto a hacer un programa de investigación muy loable, muy serio, pero luego a lo mejor te pone por Twitter
trasplantas un cerebro de una persona a otra y el conocimiento le llega dentro del cerebro, porque hay expertos que lo dicen y tal. Yo a nivel personal también, como presidente de la asociación, en algún momento he tenido algún también debate moral interno con decir, ostras, si me llamaran del programa de Cárdenas, por decirte algo, ¿vale? Cuando lo Mm. tenía, nos dará mucha visibilidad porque es televisión española, pero a su vez no sé tal. Entonces, supongo que también, y he visto que alguno también, para variar, en las redes sociales es gratis hablar, alguna crítica te ha llovido, y pero por el otro lado también dices, claro, si me llama un programa de tanta audiencia en prime time para hablar de ciencia, encima con colegas en la mesa, que no voy a estar con Aramis Fuster, el padre Apeles y tal, haciendo un circo, ¿no? Pues es una buena oportunidad también, ¿no? De hablar de ello. Sí, a ver, este es un dilema, ¿no? Que se nos plantea. Hombre, a ver, hay una frase de Obama, ¿no? Del expresidente Obama, que dice, si en un lugar en que se te reclama no vas y dices y expresas tu voz, otras voces lo expresarán, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco, los investigadores hemos estado siempre muy recluidos, también un poco por responsabilidad nuestra, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra investigación, que es muy enriquecedora. Entonces, yo creo que es un compromiso que muchos hemos asumido, ¿no? Compañeros míos que son portavoces, que salen en los medios. Nosotros, al principio de la pandemia, nuestra directora Raquel Lloti me encargó que montara un grupo de estudio y que hiciéramos informes, ¿no? Informes para los ciudadanos sobre cosas que les preocupaban sobre el virus, el origen, la transmisión, cómo evitarlo, etcétera, las vacunas y tal. Y hicimos un grupo de estudio que trabajamos durante 3 meses, durante todo el periodo del primer estado de alarma, y entonces ya salimos un poco a la palestra a contar las cosas. Claro, cuando te llaman de un programa, claro, Iker tiene su aureola, ¿no? Y su historia, ¿no? Entonces, a mí cuando me llamaron me quedé un poco de palo, ¿no? Yo dije, mira, déjame pensármelo, y lo consulté con el gabinete, nosotros consultamos siempre con el gabinete de prensa del instituto, ¿no? Y ellos me dijeron, mira, Pepe, como tú veas, es decir, si tú te vas a sentir cómodo, pues adelante. Entonces yo vi algunos de los programas que había hecho, ¿no? Y vi que había llevado a gente muy buena, ¿no? A amigos míos como Adolfo García Sastre, a gente realmente. Entonces yo creo que realmente era un programa que no era el de los ovnis, ¿no? O el de las caras de Belmez, ¿no? O sea, que era un Sí, sí. programa que era serio. Entonces yo acepté ir, ¿no? He ido 3 veces y he rechazado ir otras porque, y además se lo digo ahí, que le digo, mira, es que yo de este tema no es lo mío, no me voy a sentir cómodo. Y quiero decir que sí, se me ha criticado por eso, pero quiero decir que mi experiencia ha sido muy positiva en ese programa porque no te cortan y te dan tiempo, ¿no? Es decir, hay otros programas que quizás son más, entre comillas, serios, pero que están muy guionizados, ¿no? Si los ves, al final la gente está allí sentada 5 horas y habla 10 minutos, como mucho, ¿no? No, pero usted, y te cortan. ¿Y usted qué piensa, no? Porque están Sí. soltando un pinganillo, pregúntale a la doctora no sé qué, pregúntale a no sé quién. En cambio, en el programa de Iker todo es mucho más fluido, ¿no? Se lanza esto, a veces, pues eso sí, con imágenes un poco extrañas y borrascosas, o te conectan con la doctora Jean, la china esta que decía que estaba refugiada en Estados Unidos. Bueno, pero luego tienes tiempo y es muy respetuoso, es muy respetuoso con las opiniones y te da libertad para expresarte, ¿no? Yo en ese sentido he de decir que he estado muy cómodo en ese programa, ¿no? Y tampoco voy todas las semanas, ¿eh? O sea, he ido las Sí. 3 ocasiones en que he creído que podía ayudar, ¿no? Que podía ayudar a la gente, igual que cuando estoy ahora aquí contigo o estoy en el canal de Pablo Fuente, ¿no? Que me dice, oye, Pepe, es que la gente está preocupada. Bueno, yo creo que son desafíos que hemos de aceptar. Yo me lo preparo mucho, Abraham. O sea, yo lo paso mal porque joder, cuando te dicen que en un pico de audiencia hay 6 millones de personas escuchándote, es mucha responsabilidad, no puedes equivocarte, no puedes dar un Sí, sí. mensaje intranquilizador. Pero mi experiencia ha sido buena, ¿no? Ha sido buena con todos los medios en general y bueno, y en el concreto con el programa de Iker, que sí, que es verdad que me han dado algún caponcillo. Yo solo puedo decir que me he sentido bien tratado y bueno, en los programas que yo he estado hemos tenido discrepancias con otros colegas, pero yo he podido expresar lo que creía y la gente pues es inteligente para valorar la información que recibe. Claro, además me parecía interesante el ejemplo justo que has puesto
doctora china que había oído y demás. Claro, está claro que no podéis estar a cada esquina refutando cada bulo, sería agotador y imposible a nivel de tiempo. Pero claro, si en ese programa hay un científico experto que acepta ir y cuando la doctora china dice lo que diga, lo refuta o lo argumenta, el espectador en casa llega a su propia conclusión pero claro, si no hay nadie que lo refuta o solamente está el bando que alimenta cierto tipo de argumentos por haber rechazado ir, por el miedo a que me dirán, que he ido con Iker Jiménez tal. Entonces, por eso me parece también positivo el hecho de que se hable de ciencia en prime time. Y hablando de preocupaciones de la gente, yo creo que de las que más actualmente todo el mundo está siguiendo el tema de los contagios con el tema de la variante Delta, mirando números y mirando datos supuestamente oficiales y reales, y si me equivoco en algo me corriges, veía que hay mucho más contagios que hace unos meses. La gente hospitaliza en UCI, pero no tanto como hace unos meses. Y lo que ha bajado muchísimo, hablamos de una media evidentemente, todos son importantes, cada muerte cuenta, pero hablamos de una media de 10-15 muertes que sigue a la baja, cuando antes hablábamos de 900, ¿no? Ya hemos llegado a picos de 900 muertes diarias. Entonces, por un lado, datos que estaba leyendo decían que muchos de los hospitalizados y algunos de los fallecidos, yo conozco algún caso, de hecho, cercano y reciente, es gente de entre 50 y 70 años que rechazó ponerse la vacuna y ahora está pues grave con el virus. Algún caso muy puntual de jóvenes. Y luego el miedo que hay, que no sé si en algún país de Europa, hablando con familia y amigos, que ya dicen bueno, que el virus Delta, la variante Delta, puede ser más resistente, que la vacuna, por ejemplo, Pfizer puede actuar a un 60%, y hay gente que se está contagiando aún teniendo las dos pautas. ¿Existe un peligro real de que volvamos a la pandemia en su peor momento porque las vacunas dejen de funcionar a nivel alto contra esta variante? Y la segunda pregunta sería, ¿pueden venir más variantes que sean peores y que estamos todos diciendo con ganas de decir, se acabó la pandemia o convivimos con ella o la nueva normalidad, como queramos llamarla, y que venga una variante fuerte y volvamos a empezar desde cero? A ver, a la primera pregunta, mi predicción es que no volveremos a ese horror de la primera oleada. Yo recuerdo muy bien esos días que estábamos en 700, 800, 900 fallecidos, o sea, era algo monstruoso, ¿no? Yo pienso que no vamos a volver a eso porque las vacunas, primero conocemos mejor el virus, no vamos a tener dudas con las mascarillas, no vamos a tener dudas en poner medidas, aunque sean difíciles. Pero sobre todo tenemos las vacunas. Entonces, las vacunas funcionan contra la variante Delta, ¿no? En Reino Unido está siendo el gran laboratorio, ¿no? Porque es allí donde está la variante Delta diseminada ya desde hace semanas y donde la población está muy vacunada y donde ahora están liberando todas las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de Reino Unido? Bueno, sabemos que una dosis de vacuna no es suficiente para proteger, que necesitamos las dos. Y ahí la protección frente a la variante Delta, los datos que tenemos hoy, es que la vacuna sigue funcionando, ¿no? Quizás no funcione tan bien y se infecte más gente con la variante Delta, que es la que va a predominar, ¿no? Ya debe ser la que está imponiéndose. Pero es importante diferenciar si esa infección es grave o no es grave, ¿no? Es decir, yo me puedo infectar y tener pues, un catarro, o me puedo infectar y tener una pulmonía, ir a la UVI y morirme, ¿no? Entonces, parece que incluso frente a las variantes más resistentes, las vacunas, digamos, son esa barrera que te impiden enfermar gravemente, ¿no? Eso es lo que hoy sabemos, con los datos que tenemos. En Israel, que la gente está muy vacunada, está empezando a haber más casos, pero las hospitalizaciones son pocas, ¿no? Aquí hay hospitalizaciones, o sea, y esto es verdad, o sea, en el Hospital Clínic, me comentaban ayer mis compañeros, han tenido que abrir 5 salas, ¿no? Están desesperados, dicen, bueno, es que esto va a ser otra vez lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, o sea, es gente más joven, es gente que no está tan grave, ¿no? Pero que hay que ingresar para vigilarla, porque tú no puedes mandar a casa a alguien que tiene una saturación
un poquito rara, ¿no? Es decir, la previsión es que no vamos a llegar al horror de marzo de 2020, ¿no? Pero el riesgo sigue ahí, ¿no? Yo creo que la segunda respuesta es las vacunas siguen funcionando, aunque es verdad que en el laboratorio vemos que el virus resiste un poquito mejor a los anticuerpos, pero no resiste al 100%. Es decir, que la vacuna sigue teniendo una eficacia y parece que es una eficacia para proteger de enfermedad grave. Pero la gente está ingresando, la gente no vacunada está ingresando, algún vacunado, porque la vacuna no es 100% eficaz, es 90-95%. Entonces, ese 5% pues también puede volver a enfermar, ¿no? Y a infectarse, y estamos viendo casos de reinfección. Entonces, con la variante Delta, pues hay que tomársela muy en serio. O sea, lo que no podemos dejar es que siga desmadrada por todo el país, porque entonces viene tu segunda pregunta. ¿Pueden aparecer nuevas variantes que nos den un susto de verdad? La respuesta es que sí. Pueden aparecer. Nadie puede predecir si eso va a pasar o no, ni yo ni nadie, pero es una posibilidad. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de que el virus tenga la posibilidad de infectar mucho, ¿no? Entonces, si, no sé, los casos que hoy hay, si en España hay hoy 20.000 casos y mañana hay 100.000, si hay 100.000 casos de infección por la variante Delta, nos puede salir una variante super Delta que sea resistente a alguna vacuna o más resistente a alguna vacuna. Y eso es lo que tenemos que prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Impidiendo que el virus tenga posibilidades, como yo digo, de jugar a la ruleta. O sea, no le hemos de dejar, es un ludópata loco, cada vez que se infecta a alguien, el virus tira una vez. Entonces hemos de impedir que esta progresión de casos siga para arriba, porque ya los hospitales están empezando a sufrir un poco, ¿no? En algunas zonas, como Cataluña en concreto, y alguien morirá. O sea, será un porcentaje muy bajo, será 1 por 10.000, en vez de ser un 20% como era en las personas mayores de 60, pero va a haber sobrecarga de los hospitales y muertes, ¿no? Entonces, pero sobre todo hemos de impedir que el virus encuentre una variante omega, ¿no? Que nos dé un susto de verdad, ¿no? De momento, esta variante es peligrosa y hemos de impedir que se extienda, hemos de impedir que la gente se infecte, porque cuando estemos todos vacunados, 85-90%, lo va a tener muy difícil para seguir infectando. Claro, entonces entiendo que impedir es vacunar, llegar a un número de vacunación alto, y no sé si a nivel de España, por ejemplo, llegamos al 90% de vacunación en España, aunque en la India o en un país subdesarrollado, peor que está en situación peor que nosotros, se crea una variante Omega, y esa variante Omega llega a España, ¿nosotros tenemos la capa de protección preparada o no? ¿O puede haber igual peligro? Eso que dices puede pasar. No sabemos si va a pasar, pero puede pasar. Entonces, claro, el mensaje es, o sea, esto yo lo comentaba, ¿no? También en mi Twitter y en mi blog, que para mí esto en el mes de... Me preguntaron antes de Semana Santa, me dijeron, ¿cómo ve la Semana Santa? Y digo, no, Semana Santa no sé, pero a mí me preocupa el verano, ¿no? Porque en verano vamos a estar con el 50% de la población vacunada, y más o menos hoy hemos debido llegar al 50%, pero el 50% no. Y en un momento en que la presión para salir, porque estamos todos agotados, cansados, es el verano, es el turismo, la presión va a ser enorme y se van a abrir todas las barreras. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en un equilibrio de 50% de población protegida con la vacuna y 50% no protegida, lo que hemos de tener cuidado es que no haya muchas infecciones entre los no protegidos, entre los no vacunados, que es lo que está pasando, es justo lo contrario. Hay muchísimas infecciones entre los no vacunados. Esa es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque puede surgir una variante loca, ¿no? Lambda plus o Delta plus, que haga que las vacunas funcionen peor y empecemos a ver casos en los teóricamente protegidos. Cuando subamos la barrera al 80%, 85% de población vacunada, estaremos mucho más tranquilos. Pero, entonces viene la segunda parte, lo que tú dices, España está al 90% vacunada, pero el mundo no es no somos una isla, ¿no? O sea, vivimos en un mundo global y claro, si no se vacuna toda la humanidad, sobre todo las grandes masas de población de países como la India o de países en Iberoamérica, podemos tener un problema. Pueden haber variantes que surjan allí, que sean importadas y nos den un disgusto, ¿no?
Entonces, por eso la vacunación, o sea, yo entiendo que el esfuerzo sea ahora vacunar a nuestro país a tope, al 90%, vacunar a los jóvenes, en el futuro veremos si a los niños, pero no podemos olvidar que el problema no estaremos a salvo hasta que toda la humanidad esté con un nivel de vacunación elevado, sobre todo los sitios como la India, con esos acúmulos de población que pueden, el virus ahí puede jugar a la ruleta hasta cansarse, ¿no? Y generar variantes preocupantes. Entonces ese es el problema, no somos una isla, ¿no? Estamos creando islas en Europa, en Estados Unidos, pero no lo somos. Entonces eso lo hemos de tener también en la recámara. Aunque sea por egoísmo propio, deberían ayudar a vacunar el primer mundo a todos los países Sí, que no pueden claro, acceder. pero no es fácil, ¿eh? Porque fíjate, si dices ahora, tú imagínate que sale el presidente del gobierno esta noche y dice, miren, está vacunado el 50% de la población. Eh, y sin embargo, en Marruecos no está vacunado casi nadie, o en Níger, o en Costa Rica, o en Honduras, o en Venezuela, o en donde sea. Entonces vamos a donar nuestras vacunas hasta que allí lleguen al 50% y luego ya seguiremos nosotros. Claro, se iba a montar, es decir, toda esa crítica tan solidaria, si nos toca ahora pagar un precio por eso, la gente no iba a ser tan solidaria. No es una decisión fácil, Abraham, y yo creo que, claro, por una parte quieres proteger a tu gente, a tu país, a tu familia, a tu sociedad, pero no podemos olvidar que hay una desigualdad, que vivimos en el SIDA y que se está volviendo a vivir en el COVID, ¿no? También, ¿no? No es fácil, son decisiones bueno, ahora mismo el objetivo es que en España esté vacunado más del 80% de la población para el mes de octubre, y yo creo que es un objetivo importante conseguirlo, pero no podemos olvidar el otro, ¿no? Entonces ahí pues quizás se podría donar más dinero a las iniciativas a nivel global que están vacunando en esos países, ¿no? Eso es una alternativa que yo creo que sí deberíamos, como sociedad justa y egoísta, en el sentido que dices, Sí, sí. plantear, ¿no? Donar mucho más dinero a las grandes instituciones que están vacunando en los países sin recursos. Antes de una antepenúltima o penúltima cuestión, dar las gracias a Bartol, que ha donado 50 euros. Nos ponemos en 6.500 euros para investigación, así que muchas gracias. Y hablamos de eso, ¿no? Del futuro del virus. Hablamos de una revacunación en un plazo X, de una tercera dosis para protegernos contra las variantes, de una vacunación periódica y una convivencia con el virus como la gripe. Y bueno, y en general, el tema de mascarillas, aunque es una pregunta diferente, pero bueno, paralelamente, hablando del futuro, han llegado para quedarse. Hay gente que la llevará ya por, no sé, o será recomendación, aunque ya me has dicho antes que no eres del campo, a lo mejor me puedes decir, pues no lo sé, no de esto no voy a Es lo mismo. opinar. Claro, pero es un poco, hay gente que yo creo que a lo mejor se la va a poner por miedo, incluso por costumbre, porque yo personalmente y gente que tenemos alto riesgo para cualquier tipo de gripe, resfriado y demás, hay gente que, claro, que no dices, es que este año hay una conspiración porque ya no hay gripe, todo es coronavirus. A ver, si llevamos mascarillas todo el día, pues todos los virus que son respiratorios, pues te protege contra ellos, ¿no? Por eso ha habido menos gripe o ha habido menos resfriados y no es una conspiración. Pero bueno, la pregunta importante es el futuro del virus y la convivencia con él y las vacunas y... Bueno, hay varios escenarios, ¿no? Ninguno podemos predecirlo. El mejor escenario sería un escenario en que las vacunas logran contener al virus. El virus va a seguir ahí, no va a irse, y que se transforme en un virus catarral más, ¿no? Es decir, que cuando nos infectemos, si estamos vacunados, la vacuna nos va a proteger de una pulmonía, de una enfermedad grave, y vamos a tener pequeños síntomas, ¿no? Ese es el mejor escenario previsible, ¿no? Que la población mundial se vacune progresivamente y logremos, bueno, esa convivencia como convivimos con otros coronavirus del catarro y no pasa nada, ¿no? El peor escenario pues sería el que surgiera una variante resistente a las vacunas, ¿no? Que empezáramos a ver muchos casos en población vacunada y casos graves, eso es lo más importante, y entonces ahí habría que rediseñar la vacuna. Eso se puede hacer rápido, se puede hacer en pocos meses, en semanas, y tener la vacuna fabricada en pocos meses. Entonces yo creo que es muy prematuro decir que vamos a necesitar una tercera dosis, que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Los datos que estamos viendo
y no indican eso, indican que nuestro sistema sigue teniendo memoria frente al virus, que cuando hay reinfecciones son raras, que los que estamos vacunados transmitimos muy poco el virus, eso es lo que dicen los estudios, y en ese sentido estamos en un buen escenario, ¿no? Si se va a mantener o no, pues depende sobre todo de las mutaciones en el virus. Puede surgir una variante omega malísima, puede surgir. O sea, eso no lo podemos negar que puede ocurrir y por eso hay que vigilarlo, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que hay que secuenciar los virus, la gente que, o sea, por ejemplo, los vacunados que se infectan otra vez, es muy importante saber por qué se han infectado otra vez, si es porque la vacuna no ha funcionado o porque el virus ha cambiado. Y para eso hay que secuenciar el virus de la gente vacunada que se infecta, que es muy poca, afortunadamente, pero se ven casos, no todos conocemos casos. Pero estamos en una situación buena, pero todavía, pues eso, en la imagen esa que yo os digo mucho de estar en un hielo que está helado, ¿no? En la superficie y que si aumentamos mucho el peso se puede hundir, ¿no? Esa superficie nos podemos hundir, ¿no? Entonces, cuanto más gente infectada haya, más posibilidades hay de que la capa de hielo se hunda porque el virus encuentre una mutación que nos ponga en peligro, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es hemos de seguir con precauciones. Lo de las mascarillas, no sé, mira, yo te digo un poco lo que hago, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo, tengo que ir todas las semanas a Barcelona, o si tengo que viajar, uso, por supuesto, en el transporte uso mascarillas de tipo FFP2, que son las que mejor protegen, etcétera, ¿no? Ahora, yo siempre creí que las mascarillas en el exterior, sobre todo en algunos exteriores, era un poco absurdo, ¿no? O sea, cuando ibas por, no sé, de excursión en la montaña y estabas ahí solo, decías, joder, ¿yo qué hago aquí con mascarilla? ¿No? Decías, esto, no, ¿qué hago yo? Pues mira, yo para salir de mi casa a la calle voy con mascarilla, porque voy por la escalera o voy por el ascensor. Yo voy a pasear al Retiro, pues a veces cuando voy por la calle la sigo llevando. ¿Por qué? Porque en la acera que es estrecha me cruzo con mucha gente y bueno, un poco también por respeto la llevo. Cuando llego al parque me la quito y paseo tranquilamente, ¿no? O sea, yo creo que quizás adquiramos una cultura muy de Oriente, ¿no? En Japón, en China, por ejemplo, cuando la gente tiene un catarro se pone mascarilla. Se lo pone como para proteger a los demás del catarro que yo tengo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de hábitos quizás se instauren y no están mal, ¿no? Son hábitos higiénicos interesantes, ¿no? Pero de momento en espacios abiertos es seguro, pero claro, hay espacios abiertos que ves a la peña y todos agrupados en una mesita de 15 centímetros cuadrados tomando cubatas, claro, ahí el virus, vamos, está feliz y contento, ¿no? Aunque esté al aire libre, pues mejor se pondrá moreno, pero vamos, que contagia seguro. Sí, sí. Entonces, en ese contexto del exterior hay exteriores y exteriores, ¿no? Donde ahí sí habría que llevar la mascarilla, ¿no? Y ese es el punto más difícil, ¿no? Me he acordado de una cosa que no me la había apuntado para preguntarte, pero ahora que lo has dicho, se descartó ya del todo, porque había también mucha obsesión con el tema del contacto físico, con el botón del ascensor, que antes lo ha Sí, tocado una persona con virus, me viene un paquete de Amazon, tengo que tenerlo 2 días en cuarentena y sí. echarle spray y se descartó ya el tema del Y contacto. a ver, yo creo que ahí nos pasamos un poco de frenada, ¿no? O sea, así como en las mascarillas no fuimos muy eficaces porque no había mascarillas, eso incluso en alguna entrevista portavoces del Ministerio de Sanidad han reconocido que no podían recomendar algo que no se podía cumplir, ¿no? Yo creo que ahí nos pasamos un poco de frenada. Dicho un poco a lo bruto, teníamos jabón y no teníamos mascarillas, ¿no? Entonces, el jabón, pues a ver, el coronavirus sí se puede transmitir por superficies, pero la situación realmente es que alguien estornude sobre una superficie, luego llegues tú, toques, hagas así con la mano y entonces, bueno, ahí tienes posibilidades. Pero, digamos, el contacto por superficies probablemente, según lo que dicen los expertos, no es desde luego la vía más importante. Es más importante la vía directa, las gotitas, los aerosoles, y sí, puede haber contacto por superficies. Hombre, claro, si te intercambias un vaso, por ejemplo, ¿no? Estás con el calimocho y se lo pasas al colega. Ahí sí es un contacto con superficie, pero bueno, es un contacto de otro tipo, Y ¿no? con saliva y demás, claro. O sea que es distinto eso. Por otra parte, es agradable, ¿no? Yo ahora cuando me voy a sentar en una terraza, el cámara dice, no, espere, que se lo limpio, ¿no? Entonces, antes a veces te sentabas con la mugre de las cañas que se habían tomado Sí, antes,
ahora la verdad es que es muy agradable estar en una mesa limpia y tal, ¿no? Entonces, bueno, son hábitos que están bien, pero yo creo que no hay que obsesionarse, ¿no? Me acuerdo, no sé vosotros, pero nosotros con las verduras y el tomate ahí los metíamos en lejía, que al final sabía toda lejía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos pasamos un poquito y bueno, que hay que tener una higiene normal de manos y de superficies, pero no obsesionarse, ¿no? Hay una cosa que me la has respondido ya, creo. Así un poco. Y creo que ya está, pero bueno, te lo digo igual. Porque alguna mami, como vea, me lo decía. Y seguro que hay muchos padres y madres que les interesa. Pero por lo que he entendido, de momento no está previsto que se vacunen menores de 12 años, ¿no? No. Se están haciendo los ensayos, ¿no? A ver, yo te digo, aquí sí que es un poco opinión, ¿no? Yo creo que hay que vacunar a los niños, ¿no? Yo creo que porque son parte de la cadena de transmisión, entonces es una población que ha de vacunarse. Luego tienen ellos un beneficio, ¿no? Porque claro, ¿qué vamos a hacer con los menores de 12 años ahora con la vuelta al cole? Vamos a seguir con las clases burbuja. En cuanto haya un caso, vamos a decir a los otros niños que se tienen que ir a su casa una semana confinados. Es decir, es una población que también ellos van a tener un beneficio de vacunarse, sobre todo a nivel de vida social, no tanto a nivel sanitario. ¿Cuál es el problema? El problema es que afortunadamente esta enfermedad no mata niños, no afecta a los niños ni los pone graves, ¿no? Y entonces eso, claro, si tú ahora te planteas vacunar, tenemos que estar muy seguros de que ni un caso por millón ni un caso por 10 millones. Es decir, de que no podemos tener un efecto secundario grave en un niño, porque en cuanto haya uno, se acabó la vacunación, ¿no? Entonces se están haciendo ensayos en niños, las vacunas funcionan muy bien, son muy seguras de momento, pero tenemos que estar muy seguros, ¿no? de que no tenemos efectos graves por la vacunación en los más pequeñitos, ¿no? Pero yo creo que es una población que sí debería vacunarse cuando estemos, digamos, relativamente seguros de que las vacunas son seguras, eficaces, lo van a ser sin ninguna duda, ¿no? Pero sí, porque es que si no, ¿qué va a pasar en esas clases, ¿no? Ahora hay un niño infectado y a las dos para casa, ¿no? O sea, los maestros también pues, van a trabajar con más seguridad. Yo en la universidad estoy deseando poder dar clases viendo la cara a mis alumnos, ¿no? O sea que son aspectos importantes y las vacunas, que es un beneficio también social en ese sentido, no debemos excluir a los niños de ese beneficio, pero hemos de estar seguros de que son muy seguras. Una penúltima cuestión y ya te dejo marchar, que te roba ya mucho tiempo. Si viene otra pandemia o viene otra variante fuerte, otra pandemia que no tenga que ver con el coronavirus, ¿crees que hemos aprendido a nivel de infraestructura? ¿Estaremos preparados a nivel médico? El apoyo, las instituciones habrán valorado el apoyar para no dejar a los de primera línea sin armas, como que había gente dentro de hospitales con casi bolsas de basura para protegerse. ¿Crees que habrá un cambio real, eso, después de la pandemia en este sentido? Y luego una pregunta, la última ya, que es un poco paralela, el tema del apoyo a la ciencia. Has comentado que ha mejorado, se han tomado decisiones positivas en el tema de apoyo a la vacunación, a investigación de vacunas, pero a nivel de ciencia, bueno, tú y yo sabemos cómo está Ujú. el panorama, por desgracia, de apoyo. Y no sé si la nueva ministra traerá nuevos aires, porque teníamos fe, yo por lo menos, en la creación del ministerio, y luego ha aparecido pues lo típico, ¿no? De mucho convenio, vamos a firmar un convenio, vamos a hacer un no sé qué, vamos a hacer, y luego no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, por que me enrollo mucho. Por un lado, a nivel de primera línea, ¿crees que aprenderemos, habrán aprendido y estaremos preparados? Y luego a nivel de investigación, ¿cómo ves el tema también? A ver, hemos aprendido todos. Es decir, si ahora mismo nos dicen que en China se cierra una ciudad porque hay un virus nuevo, entonces no vamos a hacer lo que nos pasó hace 2 años. O sea, vamos enseguida a poner todas las alarmas, a protegernos mucho mejor. Hemos aprendido. Yo creo que como sociedad que nos parecía imposible que esto pudiera pasar, es que si te paras a pensar, Abraham, es terrible. Lo que nos ha pasado es algo que nunca hubiéramos imaginado, en una pesadilla, y ha ocurrido. Entonces ahora ya sabemos que esto puede pasar, y no solo a nivel político de los gestores, sino a nivel social. Yo creo que habría una respuesta mucho más
eficaz, mucho más responsable, mucho más, o sea, no sé decir, esto es una cosa de los chinos, es una cosa de los italianos, no, esto vamos a volver a verlo, ¿no? Pero un inciso, y perdona que te corte, justamente hoy el tribunal ha declarado nulo, que han habido muchas coñas con el tema, en plan de, ahora qué hacemos, viajamos en el tiempo, el tema del estado de alarma, que era el que regulaba, entre otras cosas, el confinamiento. Claro, ahora si viene otro confinamiento, la sociedad, ¿cómo responde? Dice, bueno, pues yo paso porque lo van a declarar luego ilegal o... Claro, bueno, ese es un problema de los legisladores. Tendrán que legislar para hacerlo, ¿no? Eso nos supera. Pero incluso aunque no existiera eso, la gente más vulnerable se iba a proteger como no se ha protegido ahora, ¿no? En los hospitales y en los centros de salud, yo creo que sí se ha mejorado. Ahora hay reservas estratégicas que antes no había, ¿no? Antes era la guerra por comprar aviones llenos de mascarillas, de EPIs, etcétera. Ahora hay reservas estratégicas en el país para hacer frente a una alerta. A otros niveles. Bueno, pues no teníamos muy buenas fábricas de vacunas animales y ahora algunas de esas fábricas se han reconvertido en fábricas de vacunas humanas. Eso es muy buena noticia para nosotros, ¿no? Para el país. Estructuras que faltaban, como un P4 donde manejar este tipo de virus que no existía en el país, se va a hacer. Es decir, yo creo que sí hay cosas que hemos aprendido, ¿no? Tanto a nivel social, ¿no? Sobre todo de no creernos invulnerables, ¿no? Somos una especie muy poderosa, somos la especie que domina el planeta, pero no por eso no somos invulnerables e inmortales. Y yo creo que eso lo hemos aprendido, ¿no? Respecto a la ciencia, yo ahí soy menos optimista, ¿no? Incluso respecto a la sanidad, ¿no? Porque no sé vosotros, pero por ejemplo en Madrid seguimos viviendo que la atención primaria no se refuerza, que los médicos se van de vacaciones y no se les reemplaza, que faltan médicos por habitante, más allá del COVID, ¿eh? O sea, y esto no se está corrigiendo, ¿no? Es decir, el sistema sanitario estaba al límite y cuando le sometes a una tensión como esta, pues claro, sufre mucho, ¿no? Hay que tener un buffer ahí, un tampón que nos permita manejarlo. Entonces, a nivel de lo más básico, como puede ser el refuerzo de la atención primaria, el refuerzo de los hospitales, etcétera, queda por hacer todavía, ¿no? Tenemos respiradores, tenemos EPIs y tenemos mascarillas, ¿vale? Eso está muy bien, pero necesitamos las personas que en un momento dado nos puedan cuidar de una nueva pandemia. Y con respecto a la ciencia, yo tengo que decir que el panorama es decepcionante, ¿no? Y lo digo, lo digo con pesar. Porque no es el problema ahora de decir hay 30 millones para investigación en COVID. No ese es el problema. El problema es que este país necesita dinero para toda la ciencia. No ahora hay que... o sea, mucha gente se ha puesto a trabajar en COVID, bueno, pues porque hay más dinero. No es un buen argumento. Hay que trabajar en todo, ¿no? Hay que trabajar en cáncer, en SIDA, en otras infecciones, en enfermedades raras, en enfermedades cardiovasculares. O sea, hay que trabajar, hay que investigar en todo, ¿no? Y este país sigue sin hacer un esfuerzo real porque al final la realidad son los números, ¿no? Y los números de los presupuestos, sí, se nos dice que este año va a haber mucho más dinero, pero de momento no lo estamos viendo, ¿no? Y además no es un problema de 1 o 2 años. Es verdad que ahora nos van a venir del orden de un dinero que prácticamente duplica el presupuesto de ciencia, va a venir desde Europa, ¿no? Pero ahí hay dos problemas. Uno, que hay que invertirlo bien, hay que saber en qué se tiene que invertir y necesitamos una estructura administrativa ágil, porque si no somos capaces de gastarlo, va a haber que devolverlo. Y luego que van a ser 2 años. Pero ¿y cuando pasen esos 2 años, qué va a pasar? ¿Vamos a despedir a toda la gente que se ha contratado con esos fondos? ¿Vamos a volver a la pobreza de la ciencia? No. Ese dinero nos debe permitir que para el tercer año dediquemos esa misma cantidad que ahora nos va a venir de Europa, de nuestros propios esfuerzos, de nuestros impuestos, de nuestros presupuestos. Yo en ciencia soy más pesimista, ¿no? Creo que no se está haciendo el esfuerzo que se necesita. Ahora tenemos una nueva ministra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero tampoco me da mucha confianza porque luego está la estructura de la administración. Al final, el que manda en el gobierno es la ministra de Economía, la ministra de Hacienda, ¿no? Y entonces, si ella frena las cosas, ya puede ser un ministro o una ministra muy bueno y muy competente que las cosas no salen adelante. Y es lo que hemos vivido en estos 3 años con el ministro Duque, ¿no? Buenas palabras, buenas intenciones y pocas realidades. Y me duele decirlo, ¿eh? Entonces ahora con la nueva ministra, pues no lo sé, ella tendrá que
que tendrá que informarse muy bien, porque esto también hay que decirlo, no es una experta en el tema, ¿no? Por decirlo suavemente, y entonces va a tener que rodearse de un equipo que le deseo que escoja bien, ¿no? Que escoja a los mejores, que escoja a la gente que conoce bien el sistema de ciencia y que tiene experiencia en la gestión del sistema de ciencia para que le diga, ministra, aquí están los problemas, que son 4, ¿eh? Pero estos 4 hay que ir a por ellos. Y yo le deseo toda la suerte porque eso será bueno para todos, ¿no? No solo para los investigadores, sino para, digamos, todos los que tarde o temprano esperamos que os beneficiéis del trabajo que hacemos, que al final nosotros somos unos servidores de la sociedad, ¿eh? No somos más. Te ves ahí una llamada de repente, hola, soy la ministra, quiero que seas... No creo, no creo. No creo que pase. Nada, bueno, para finalizar, lo hemos comentado un poco al principio, por recordar, la verdad que pese a todos los problemas con la pandemia, pese a todos los problemas de falta de fondos, pese a veces tener los fondos, encontrarte con el muro de la burocracia, la verdad que decir que, bueno, de hecho ayer creo que ayer, antes de ayer, ya no sé en qué día vivo, informamos de la contratación de una nueva técnico para el Instituto Carlos III, que se puede dedicar íntegramente a la labor de investigación de nuestra enfermedad, aunque bueno, tiene colegas como Javier y demás miembros del laboratorio que le ayudan y que siguen trabajando constantemente. Y la verdad que estáis avanzando muchísimo todos los grupos de investigación, pese a todas las trabas y todos los problemas, más que nunca. De hecho, nosotros estamos como asociación muy ilusionados. Ahora además, pues durante estos días también vamos a publicar pues también eso, pues los avances, vídeos dentro del laboratorio, que es muy importante mostrar también cómo se trabaja dentro del laboratorio. Y bueno, ¿cómo ves tú? Ya la gente conoce, sabe que una familia que es muy resistente al virus del SIDA puede tener la cura una cura para nosotros y ayudar al tema del virus más letal creo, de la historia de la humanidad. Y a veces reflexiono porque hay periodistas que me preguntan, ¿cómo es posible que lo vuestro no esté en primera plana todos los días o por lo menos un ratito, ¿no? Esto que Ya. las noticias van como a reones de moda, que nosotros seamos un tiempo, solo pido un tiempo, que se conozca nuestra historia y que nos llegue fondos por lo menos para respirar un poco, un tiempo para lo que tiene por qué venir de la investigación. Y el caso, no diré el nombre, pero hay una de las periodistas nacionales que me hizo esta pregunta y la respuesta se la hizo ella misma, porque vio nuestro caso, le dio el arrebato de hablar de nosotros, pero luego surgieron cosas y esa entrevista nunca sucedió. Entonces mi respuesta es, por esto no somos primera plana todos los días. Pero bueno, que se está avanzando mucho y bueno, y cómo ves el futuro, siendo que es lento, pero como también lo estarán viendo aparte de gente interesada en el COVID, viene en directo o en diferido, gente pues afectada por la enfermedad y gente pues que nos sigue en nuestro entorno, incluso gente que pueda colaborar o quiera colaborar, viene a través de aquí el directo del canal o cuando vea esto en el futuro. ¿Cómo ves la importancia y cómo ves la perspectiva de nuestra enfermedad y la afectación también al tema del SIDA? Sí, fíjate, Abraham, yo creo que vuestro ejemplo es el ejemplo más claro, ¿no? Una enfermedad que afecta a muy poca gente y que, sin embargo, nos hemos agrupado una serie de equipos científicos que nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? O sea, vosotros habéis hecho de aglutinantes de esta colaboración con nuestros amigos de Italia, los colegas de Valencia, o sea, que estamos realmente viviendo una colaboración nueva. Y eso ha sido gracias a vosotros, ¿no? Porque sois vosotros los que nos habéis puesto en contacto y el objetivo es el núcleo de esta unión temporal de empresas es la enfermedad, ¿no? Es la miopatía de cinturas que padecéis, ¿no? Pero es también un ejemplo porque no hay enfermedades aisladas. Es decir, lo que nosotros estamos aprendiendo sobre el virus del SIDA con las muestras que generosamente dais de sangre es absolutamente impresionante. Yo cuando cuento los resultados en nuestros foros científicos de VIH, es titular. O sea, en esos foros sí es titular. Y fíjate, nosotros, ya lo sabes, la financiación del grupo que hemos conseguido ha sido gracias a la asociación, pero también gracias a las agencias que financian el SIDA, ¿no? La financiación de la parte de enfermedades raras, nosotros no hemos tenido mucho éxito, quizás porque es una enfermedad tan rara que se piensa que
que es mejor investigar en otras, pues que son raras, pero no tanto, ¿no? Y es un error, yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, lo que aprendamos del estudio de vuestra enfermedad va a ayudar a otras enfermedades musculares. Eso no tengo la menor duda, ¿no? Pero es que en este caso, además, va a ayudar a algo que en principio no tiene nada que ver, como es la infección por el virus del SIDA. Y de verdad que está ayudando, porque nos está ayudando a entender mucho mejor cómo funciona este virus, cómo viaja dentro de la célula y en el estudio de medicinas, de fármacos que podrían ser útiles, estamos buscando fármacos que sean útiles para vosotros, ¿no? Con Rubén Artero en Valencia, chequeando los mismos compuestos que ven sus moscas en nuestros modelos, pero también quizás encontremos algunos potenciales fármacos frente al virus del SIDA, ¿no? Y esto, pues tiene una gran... O sea, la ciencia, las fronteras se han borrado en ciencia. Yo soy un virólogo y me encuentro trabajando en leucemias, en enfermedades raras. ¿Por qué? Porque las fronteras en ciencia se borran, se difuminan. Y lo que hay que hacer es financiar a los buenos investigadores y financiar a la gente que se plantea las buenas preguntas, ¿no? Pero no por el hecho de ser una enfermedad rara es menos importante, ¿no? Es que vuestro caso, de verdad, es un ejemplo absolutamente meridiano de que las barreras de la ciencia no existen, ¿no? Y lo que descubramos aquí servirá quizás para el futuro. Los chicos del RNA de Filadelfia, ¿quiénes iba a decir que iban a salvar el mundo, ¿no? De lo que iba a Sí, venir? sí. Entonces aquí, bueno, nosotros no aspiramos a tanto, aspiramos a poder echaros una mano y a poder entender mejor cómo funciona este virus, el virus del SIDA, ¿no? Pero ya es mucho, es que ya es mucho lo que estamos haciendo con muy poco, ¿eh? Porque al final, fíjate, el esfuerzo que os cuesta, el fichaje que hemos hecho, Paloma, que es la técnico, es un encanto, es una persona, hemos hecho un fichaje excelente, ¿eh? Y va a dar mucho juego, pero fíjate que estamos hablando de cifras muy importantes para vosotros, pero irrisorias en un sistema de ciencia. Eso es lo que te digo, que hay que invertir más a nivel global, ¿no? Y a nivel de los gobiernos, ¿no? Pero yo veo el futuro, creo que estamos haciendo todo lo que se puede hacer, no te puedo decir eso, ¿no? Creo que estamos formando un equipo de laboratorios que trabajamos en cosas complementarias. No sabemos si vamos a encontrar la solución, no sabemos cuándo puede ser eso, pero yo creo que estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Y esto, joder, yo creo que os tiene que dar a vosotros sentiros muy orgullosos como asociación de verdad de lo que estáis haciendo, ¿eh? Porque es absolutamente ejemplar que apoyéis la investigación, ¿no? Que dediquéis todas esas recaudaciones que hacéis a ayudarnos a seguir progresando, ¿no? Y ese es un poco mi mensaje, ¿no? Estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Pues yo te agradezco que estés aquí, que además la gente, yo creo que con el trabajo nos hemos ganado ya una credibilidad y mucha gente nos apoya, pero que lo diga un investigador de primer nivel que además trabaja con nosotros, pues ya no es lo mismo que lo diga, ¿no? Un paciente que lo vaya diciendo, pues aunque lo machaque todos los días. Así que te agradecemos mucho la amabilidad, la cercanía de poder estar también hoy aquí, también a hablarnos de todas las dudas que sigue teniendo la gente y las incógnitas que nos ha traído, nos sigue planteando esta pandemia. Y al resto, nada, sea que lo estéis viendo en directo o en diferido, muchas gracias. Ya sabéis, aquí debajo de este vídeo, sea del canal que lo estéis viendo, las formas de colaborar están para poder ayudar. Y en nuestra web tenéis hasta una cerveza artesana que está buenísima, un libro infantil muy bonito para los pequeños de la casa y para las familias, y un montón de formas de colaborar. Y también podéis seguir el canal, que me tocan pues un montón de retos. Ahora estoy componiendo una canción. ¿Qué dices? Sí. Bueno, Para poder, cada vez que llego a X dinero, tengo que cumplir un reto en directo. Ahora para los 7.000 tengo que hacer algo en casa, que aún está por decidir con los seguidores. Para los 8.000 tengo que hacer algo en la calle, que aún está también... Bueno, esto lo tengo yo ya decidido, salvo que alguien me quite la idea de la cabeza. Y luego tenemos, pues tengo que hacer, cuando lleguemos a los 12.000, un monólogo en un lugar público, que yo en mis tiempos mozos actuaba en algún sitio que otro haciendo monólogos. Y cuando llegamos a los 20.000 tenemos un combate contra luchadores de wrestling profesionales. O sea que también intentamos dar formas pues divertidas y amenas de que no sea siempre el por favor ayúdenos, que la gente también pues se divierta y obtenga un beneficio también de su aportación. Esperamos de aquí pronto poder, que a mí me encanta, poder hacer eventos gastronómicos y llevar a la gente a los teatros,
que me apasiona y todas esas cosas que hacíamos antes de la pandemia. Así que nada, lo dicho, muchas gracias Pepe por estar aquí conmigo, con nosotros. Con que a alguna persona se le haya quitado alguna duda y esta noche se vaya a dormir un poquito más tranquila, por lo menos con más conocimiento, yo me doy ya por satisfecho. Y pues yo seguiré haciendo cosas en el canal, no sé si mañana o pasado, pero aquí estaremos. Así que muchas gracias y adiós a todos. Gracias a todos. Cuidaros.